Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al podcast número 43 de Más Dividendos. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestro amigo Manuel Pérez Segado, conocido en Más Dividendos como @Segado. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí encantado de estar con vosotros. Y aquí, como siempre, los artilleros. Arturo, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Aquí disfrutando de la primavera-verano. Marcos, ¿cómo va eso? Aquí estamos, amigos. ¿Qué tal? Bienvenido, Manuel. Ya, Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Manu, ¿nos cuentas un poco pues lo que llamamos siempre la semblanza del invitado? Un poco pues quién eres y, vamos, lo que nos quieras contar sobre ti. bueno, pues nada, vamos, es difícil, ¿no? Uno eh, contar sobre uno mismo, pero en lo que es el terreno profesional o personal, pues nada, contaros que soy informático. Yo estudié en la Politécnica de Madrid, en la Facultad de Informática. Salí en el 92, en aquel momento era la carrera esta de 6 años, ¿no? Ahora son más cortas. Y bueno, salí en el 92 con 23 años y- y me propuse emprender. Vamos, de hecho ya empecé con unos amigos de la carrera y creé mi primera empresa, ¿no?, de informática. De ahí, pues nada, pues luchando mucho, haciéndola crecer, y allá más o menos por el 2001 o cosas así, pues vendimos la compañía, ¿no? Eh, Aunque nos quedamos en la gestión de la misma, ¿no? También queríamos quedarnos y nada, seguimos trabajando en ella, y ya para el 2007 o cosas así, pues hicimos ya una venta definitiva y ya sí salimos de la gestión, ¿no?, de esta primera empresa, que actualmente sigue existiendo, y es una empresa que sigue siendo de éxito, que se llama Alhambra IDOS, que hay gente del sector informático que sí la conoce. Y bueno, pues allá por el 2008 o cosas así, pues mi socio Manuel, y yo, porque al principio en la carrera, cuando hicimos esta primera empresa, Alhambra, éramos tres socios, pero luego ya uno de los socios salió con la venta. Pero sin embargo, Manuel y yo, pues teníamos ganas todavía de seguir emprendiendo, ¿no? Y creamos esta nueva empresa, en la cual actualmente estoy siguiendo en el proyecto y empujando, que es Exevi. Y nada, pues en esos temas estamos a día de hoy. Actualmente pues tengo 50 años y luchando. Marcos, Arturo, ¿qué queréis preguntarle a Manuel? Bueno, pues yo creo que nos podía comentar un poco también, ya nos ha contado, vamos, su carrera de éxito como empresario, que desde luego yo las dos compañías que comenta, bien que las conozco, luego a lo mejor hasta incluso podemos comentar hasta cómo nos conocimos, pero también queríamos, no sé, si tienes a bien comentarnos un poco una semblanza de cómo inviertes. Sí, a ver, he ido evolucionando, ¿no? Allá por el 97, 98 ya me gustaba este mundillo, y empecé como empieza mucha gente, leyendo las páginas Salmón y nada, invirtiendo en los valores de moda que nos ponían allí, ¿sabes? O sea que eso me procuró que sobre el 2001 2002 pues me pegó un buen tortazo, ¿sabes?, con esas inversiones, porque en realidad no sabía muy bien lo que hacía, simplemente invertía un poco por algunos ratios que podía mirar y bueno, pues al borde de lo que venían los periódicos, es decir, que tampoco rotando mucho ni vendiendo y comprando mucho, pero sí es cierto que no me metí en valores adecuados, ¿no? Y allá por el 2001-2002, pues batacazo, ¿no? Eh, ¿Qué hice después? Pues nada, hombre, al final es que tiempo dedicado a estas cosas prácticamente no le he dedicado, porque siempre pues la labor de la empresa me ha llevado más del 100% de mi tiempo, como quien dice, ¿sabes? Y bueno, pues allá por el 2007, más o menos, 2006. Sí, 2007 yo estuve, no, en el 2006, estudiando en el IES, pues un máster, el PDG, y,
Y lo que hicimos es que a los middle managers de nuestra empresa, pues le pagamos un máster en el Instituto de Empresa, ¿vale? Y ahí pues les hablaron de inversión y demás, y estaba un tal Manuel Romera, creo que lo conoceréis, Sí, habréis sí, oído hablar de él, en ¿no? De Manuel Intereconomía sale Romera. muchísimo. Sí, sí. Eso es, ¿no? Ujú. Y este hombre pues hablaba de cómo era, para mí es que este es en los cielos o algo así, ¿no? O sea, vamos, lo tenía endiosados, nos habló del interés compuesto y demás, y lo vi que estaba en Bestinver, me decidí invertir en Bestinver, pero no solo me decidí a invertir, sino realmente a leer pues en qué consistía esa filosofía de inversión que me convencía, como empresario me convencía eso de saber valorar las empresas y tener en cuenta eh, pues eso, comprar barato y vender más caro, etcétera. O sea, a mí me cuadraba toda esa filosofía y ahí fue cuando ya realmente empecé en esto, ¿no? Gracias a Bestinver. Prácticamente todo lo que hice fue invertir en fondo, ¿sabes? En el de Bestinver no tenía ya acciones ni nada. Y cuando para mí salió, no sé si fue 2014, 2015, creo por ahí, pues yo dije, ¿y ahora qué hago? Ahora ya no sé qué voy a hacer con la inversión, ¿sabes? Y recuerdo que un poco leyendo el foro del cual termino conociéndoos a vosotros también, ¿no? Pero vamos, digo virtualmente, ¿no? A Arturo, a Marcos, etcétera, ¿sabes? Del foro Uniens, pues recuerdo que se comentó allí Mitchell, hablaba de Magallanes, y recuerdo que también Arturo puso una lista de fondos que para él le parecían equivalentes a lo que podía ser Bestinver, entre ellos puso MFS, y bueno, le eché un vistazo a estos fondos y lo que hice es que salí totalmente de Bestinver y me fui a este tipo de fondos, ¿no? Magallanes, MCS, etcétera. Y según han ido saliendo los Ad Valor y los Cobas, pues he ido traspasando ahí también y he ido distribuyendo parte. Entonces soy básicamente fondista, ¿no? Fondista Value, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto que desde 2009 hacia acá, pues siempre he querido tener también mis propias acciones por aquello de estar siempre conociendo el, pues el mundo de la empresa, de su valoración, etcétera. Quería seguir estando cerca de ello y entonces siempre he dedicado parte de mi cartera a las acciones, pues un 15, un 20%, ¿vale? Y nada, mi evolución como inversión en acciones, primero ha sido puramente pues fundamental y cuantitativa, es decir, pues basado en ratios de operativos de la empresa y ratios financieros y también un poco conocimiento de la empresa y en virtud de eso pues he ido invirtiendo en ellas, ¿vale? Se me han ido quitando las ganas según iba a las conferencias de los Value Investors y veía que los tíos sabían un huevo y yo no sabía tanto, ¿sabes? Entonces, digo, bueno, ¿y esto? Y entonces se iba, me parecía que yo lo que estaba haciendo era pequeñito, ¿no? Con respecto a lo que ellos hacían, aunque luego la realidad es que los cálculos, vamos, la rentabilidad que me ha dado histórica en todos estos años ha sido superior a la que ellos han tenido, ¿no? No sé si casualmente o por qué. Y es cierto que, por ejemplo, a raíz de eh, haber conocido más dividendos y haber bebido de otras fuentes, como puede ser Pichote o el propio Encocor, etcétera, pues me cuadra también la visión esta de invertir en compañías con ponder y no vender, ¿no? O por lo menos con ese propósito de no vender. Y ahora pues estoy más en ese punto de vista, sobre todo porque como no tengo mucho tiempo pues para poder valorar profundamente una compañía, me parece más fácil llegar a tener pues, un éxito razonable por lo menos proteger el patrimonio haciendo eso, ¿no? Invirtiendo en buenas compañías y no haciendo nada, tipo
tipo Terry Smith, ¿no? Me he enrollado mucho, os he contado ahí un buen rollo, ¿no? No, muy bien. De hecho, te iba a preguntar yo que si habías pasado de Paramés a Terry Smith, pero mira, ya lo has contestado. Luego ya que pregunte el resto. Pero ya como lo has comentado por el tema del 2002 y las candes castañas, ¿cómo lo ves actualmente? Todo esto que mucha gente comenta de que si el Nasdaq se tiene que caer un 40% porque estamos como en los años de las .com y todas estas mandangas de que si Amazon está súper alto y ¿tú participas de la opinión de que la bolsa está súper alta y que más pronto que tarde va a haber una buena castaña, sobre todo en el sector de las tecnologías, vamos, que es donde desarrollas tu actividad? ¿O que realmente ahora mismo las compañías están como, vamos, que nada tiene que ver con la época de los años 2000 y realmente pues con la capacidad y con lo que están haciendo de resultados soportan perfectamente la valoración? Bien, vamos, yo creo que no está como cuando estaban las .com, ¿no? Si estuvieran, la bajada no sería de un 40, ¿no? Tendría que ser de un 80, un 90. O sea, sería una barbaridad porque no. O sea, yo creo que estas compañías a día de hoy, las que has mencionado, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que es Amazon, lo que es Microsoft, Facebook, Apple, ¿vale? Todas estas, Google, están ganando dinero y mucho dinero. O sea, no es en el mismo caso, vamos, ni por asomo. Que puedan estar algo sobrevaloradas o que pueda tener algo de corrección en el mercado, bueno, pues como cualquier otro, vamos, no, pero no le veo burbujil. Mm, Totalmente, vamos, también participo de esa opinión. Arturo, Hola, pues estaba un poco pensando en... Pero que es un tema muy bastante manido ya, pero bueno, lo voy a soltar ya que en si la égira esta, porque has entrado como muchos inversores entraron solo por Bestinver y luego pues al decidir que querías abrir tu abanico, como Ujú. si ahí digamos que se te abrieron los ojos también, ¿no? Y empezaste a plantearte otras posibilidades. Esa sensación me da, no sé, ¿crees que es así? ¿Crees Sí, sí, que sufriste esa digievolución también? sí, sí, totalmente. Fue así. O sea, yo tenía el dinero en Bestinver y estaba plenamente convencido, o sea, de que era el sitio adecuado y no necesitaba ni diversificación. Ahora lo veo de otra forma, ¿vale? Pero en aquel momento fue así, ¿vale? Con lo cual, yo creo que a Paramés le tengo que agradecer dos cosas, ¿no? Una que le fuera bien con Bestinver y que yo me pudiera subir a ese carro, y dos es que se fuera de Bestinver, porque Mm. me ha abierto el abanico claramente y veo que hay otros gestores aquí en España que que me gustan mucho. O sea que, ¿Y qué piensas de las segundas partes? ¿Están bueno, siendo buenas? ¿No están siendo buenas? ¿Estás encontrando algo que te esperabas o no? a ver, obviando el tema de resultados, que está claro que están, no, si hablamos de eso, no están siendo buenas, ¿no? Pero no ese es el motivador de que pueda hablar mejor o peor, ¿no? Porque como sabéis, esto unas veces es de una forma y luego, pues con el paso del tiempo es de otra. Es decir, que yo sigo convencido de esa filosofía y de que el castigo que están teniendo no es por mala gestión, sino porque no es buen tiempo para los valus, ¿no? Es decir, Es decir, que que tú estás encontrando lo que te esperabas. En yo cuanto a proceso, ¿no crees que se hayan desviado ni nada de esto? Sigues, o sea, no te sorprende nada de lo que están haciendo. no, me sorprende algo, ¿sabes? Ah, Porque, por ejemplo, en el tema value, pues ahora me siento un poco más identificado con lo que hace Magallanes que con lo que hace eh, Cobas o Advalor. Me da a mí la sensación de que Cobas tiene algunos valores, no digo todos, pero algunos que ha sido ahí como muy buscando en el fango, ¿sabes? En lo que es Advalor, me gusta, aunque ahora, bueno, tiene muchísima exposición en lo que es materias primas, pero oye, si están convencidos de su valor, etcétera, pues no me disgusta. Pero parece que el que está más cerca del concepto que a mí se me vendió en aquel momento con Bestinver es Magallanes, ¿vale? Es decir, yo le veo como que sigue más una pauta de valorar correctamente las empresas, moverlas poco, eh,
y no meterse, digamos, demasiado en lo que es el ciclo, ¿no? ¿Vale? Lo veo como más coherente o más cercano a lo que yo entendía que era el value investing. Aunque convivo bien con los tres, ¿eh? Pero sí, ya que me has preguntado. Ujú. Es un tema interesante, ¿no? Porque yo creo que a mí me fascina el cómo se crean las narrativas. Creo que es algo que al final influye muchísimo. Y sí que es verdad que hay una divergencia entre la narrativa, a lo mejor que se contaba, pues hablamos de a lo mejor hace 5 o 10 años, sobre todo este tipo digamos, de manera de invertir, que quizás, pues bueno, pues en los últimos años, digamos, el argumento ha sido un poco las valoraciones más altas en compañías, pues quizá de una calidad mayor, y ha hecho, pues que digamos que se invirtiese en otro tipo de compañías. Y sí que es cierto bueno, la verdad es que en general las narrativas suelen ser peligrosas casi siempre. Yo creo que aparte, no sé, van un poco a toro pasado, ¿no? O sea, las más exitosas de hoy en día, probablemente, o sea, en cuanto a venta de la narrativa, ¿no? Dentro de a lo mejor pues un par de años o tres, pues no las querremos ver ni en pintura, ¿no? Pero es como que siempre hay un gap entre la creación de la narrativa y demás. Y luego también es verdad que cambian un montón, ¿no? O sea, decir que yo creo que también los inversores al final es eso de nunca beber las dos aguas del mismo río y al final sí que es verdad que yo creo que todos somos especialmente críticos muchas veces con los gestores que han tenido una evolución, pero en cierto modo pues también es normal, ¿no? O sea, yo creo que realmente las evoluciones muchas veces son necesarias. Pero bueno, Claro. un punto de vista personal simplemente. Sí, bueno, hablando de evolución necesaria, fíjate los Warren Buffett, ¿no? Exacto. Vamos, es una cosa. Y dices, oye, pues este parece que evoluciona bien, ¿no? ¿Sabes? O sea, Progresa adecuadamente. sí, progresa adecuadamente, ¿no? Claro, Claro, pero todo ese mantra que había de que no se metían en tecnológicas, no sé qué, oye, al final hay empresas tecnológicas que se entienden, o sea, que se entienden y que ganan, y que se entiende por qué ganan dinero y cuál es el modelo de negocio. Es tan robusto o más que muchas empresas que no son tecnológicas. O sea, que yo, este paso que ha dado Warren Buffett hacia allá, pues me parece adecuadísimo, ¿sabes? O sea, me parece que este hombre se evoluciona, ¿no? ¿Pero lo dices por Amazon o lo dices porque ya lo dio en Apple en su día? Por las dos cosas. Vale, vale. O sea, además, mi mayor posición en acciones, ¿sabes? O sea, mi cartera de acciones, la mayor posición es BRK. ¿Vale? O sea, y a mí que haya entrado en Amazon, yo ya entré en Amazon en este diciembre pasado. Era la típica compañía que le tenía ganas, pero que, fíjate, este es un buen caso, ¿no? De cómo ha evolucionado mi forma de invertir, ¿no? En compañías. Eh, con el rollo value, con el rollo del PER bajo y estas cosas, yo nunca quise entrar en Amazon. O sea, le tenía ganas, pero claro, nunca me cuadraba. ¿Sabes? Sin embargo, con la otra filosofía, es decir, ya pensando un poco más de decir, oye, no, una compañía que sepa que va a estar hoy y va a estar dentro de 10 años, que va a seguir creciendo, que va a proteger mi patrimonio, etcétera. Me importa un poco menos el valor, me importa un poco menos el PER, me importa mucho más cómo crece y cuál es su modelo de negocio. Y entonces, esto de que encima en diciembre se me pusiera barata, tanto Amazon como Google, pues oye, vamos, encantado de haber entrado. Vale, y nada, oye, cuando veo que Buffett también entra, pues a mí, o sea, parece que te gusta, ¿no? Pero no tiene mayor importancia. No sé si me cogéis. Oye, has comentado que tienes la mayor posición de acciones es BRK, que la mía Sí. también lo es y yo lo considero como un fondo desde hace bastante tiempo. ¿Esta la tienes, claro, cuando tenías Bestinver, tenías BRK o BRK la tienes desde cuándo la tienes? O sea, ¿cuándo BRK la decidiste tener tengo, BRK? pues BRK la tengo de dos. Ah, o sea, que ya la tienes desde bastante también, claro. Sí, Sí, sí. sí. Como dije, cuando ya, o sea, siempre he estado principalmente en fondos, pero de 2009
tengo como un 15 o 20% en acciones. Y ahí ya estaba BRK. ¿Vale? Microsoft también la tengo desde hace 7 8 años. Intel también. ¿Vale? Son compañías que se mantienen Uf, en mi cartera pedazo de compañías. desde hace mucho tiempo. Es que ese es el punto, yo creo. Esta semana que también he estado por Londres y demás viendo el ecosistema de startups y todas digamos, las tecnológicas y demás que están saliendo, en este caso, pues bueno, más pequeñitas. Y sí que es verdad que, bueno, es brutal. Todo el tema este de las empresas SaaS, ¿no? Esto de Software as a Service, la verdad es que es una pasada. Pero vamos, sí que es cierto que muchas veces es lo que decimos, ¿no? O sea, pues se asocia, digamos, a inversiones en valor un tipo de compañía y otras, pues parece que están un poco como eliminadas, ¿no? O sea, como las aerolíneas, como las tecnológicas, como tal. Y por lo general, pues cuando ya se da a conocer también un poco que han dejado de estar, por así decir, prohibidas, pues es cuando ya pues la mayoría de los grandes han entrado y es la frase esa, ¿no? De que lo que un sabio hace al principio, el tonto lo hace al final, ¿no? Entonces, hay que ir con un poco de cuidado en no arrastrarse mucho por las narrativas imperantes, vaya. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues hablando, por ejemplo, de Microsoft, a mí me parece un modelo de negocio tremendamente bueno. Lo Sí. conozco bien, ¿vale? Lo cual no quiere decir que a lo mejor a día de hoy pues tenga una valoración alta, ¿no? ¿Vale? Es decir, que es más de una compañía típica que la seguiré teniendo en cartera. Vale, antes nadie la quería, ¿eh? Cuando estaba Steve Ballmer, no, nadie la quería. Había que tener valor de entrar en ella, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, la, ahora con el nuevo presidente lo está haciendo muy bien. Pero bueno, es de las típicas compañías que pienso que por su propio modelo de negocio va a componer muy bien en Va los a ser próximos brutal. años, ¿sabes? Entonces, quizá ahora, pues lo que me pasa cuando tengo que invertir de nuevo y meter algo de dinero, etcétera, pues a lo mejor le voy metiendo más a las que pienso que están un poco más baratas, pero estas son de las que mantengo, ¿vale? O sea, en diciembre pude entrar en Amazon y en Google, y bueno, pues a lo mejor ese dinero lo empleo para meterlo allí y no más en Microsoft, ¿no? ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ha bajado bastante Intel, ¿vale? Recientemente, ¿eh? En poco ha sido un 20% lo que ha bajado. ¿Sabes? Esto la verdad es que no me ha pillado a mí con liquidez, pero ¿sabes? Es otra compañía que compone muy bien, ¿eh? Es una maravilla porque, fíjate, estas dos, el caso de Intel o de Microsoft, y aquí entramos también en otra materia, que es el tema de los dividendos, ¿vale? A mí, en realidad, lo que me gustan o lo que me importa son las compañías que, que son buenas, tienen buena calidad, componen bien y crecen. Eso es lo que me gusta. Que luego paguen dividendos o no es secundario, ¿vale? Bien es cierto que cuando la compañía es muy grande, eh, sí que me gusta que pague dividendos, porque lo que no me gusta es que luego haga tonterías con el dinero que tiene en la cartera, digo, en la caja, ¿no? ¿Vale? Es decir, el problema muchas veces de estas compañías es que se ponen a hacer compras, pues muy gordas, y con valores totalmente absurdos porque tienen mucho dinero en caja. Entonces a mí que gente como Apple, como Intel, como Microsoft reparta dividendos me parece bueno, ¿vale? Otra cosa es que sean compañías que estén en pleno crecimiento y no hayan llegado a ser tan grandes como estas, pero es que estas ya lo son, ¿no? Así que, sin embargo, por ejemplo, Amazon, lo tengo claro que prefiero que no pague dividendos. Lo tengo clarísimo, porque es que, donde yo le veo el valor a Amazon es que, todavía no aflora todo el beneficio porque está dedicando toda la caja a crecer. Pero el día que decida, eh, que esa caja, vamos, destinarla, o sea, quiero decir, dejar de crecer y ya rentabilizar lo crecido, va a ser barbaridad la cantidad de beneficios que van a aflorar, creo yo, es mi punto de vista, no sé qué pensáis vosotros. Sí, tiene sentido, ¿no? No sé, yo estaba pensando bastante en lo que comentabas de Microsoft,
Ujú, Y uno, pues también la veía desde mucho tiempo, pues en los screeners por ahí, como que salía ahí como una empresa bien interesante. ujú, Pero hasta qué punto, ya poniéndose el gorro de aficionado de barra de bar de cualitativo, como soy yo, ujú. hasta qué punto ha habido mucha suerte con Microsoft, ¿no? Porque pienso que con el hombre este que tenían, o sea, se hubiera convertido en IBM o en una IBM o en algo peor, ¿no? Sí, sí, Y el hombre este, el nuevo que se me ha ido ahora, el Satya hijo de Nadella. puta, Satya, sí, Satya Satya Nadella. Nadella, o sea, le ha pegado un cambio a la empresa que parece casi un turnaround más que otra cosa, ¿no? O sea, un turnaround sin posibilidad de riesgo de ruina inminente, ¿no? O sea, que eso así un poco raro, ¿no? Ujú, Pero ha cambiado la empresa de arriba abajo, ¿vale? Y yo creo que eso es bueno, de arriba abajo no se puede cambiar una cosa tan rápido, siguen teniendo todavía, pues, no sé, profesionalmente un poco sus agresividades con ventas y cosas así, objetivos y ujú, unas cuantas tonterías que tampoco vamos a entrar en detalle de cómo funciona el modelo de la venta de licencias de software, ¿no? ujú. Pero, pero vamos, creo que ha sido una carambola, en mi opinión. ¿Vale? Es decir, que con el retrovisor está bien decir, mira qué buena que es esta que la compré, pero creo que ha habido bastante suerte con Microsoft. Sí, totalmente. Eso es cierto. Entonces, Arturo, perdona un momento, ¿y piensas que entonces con Disney a lo mejor también, con lo que ocurrió, con el tema de Pixar o, vamos, o empresas parecidas a largo plazo? Pues que de Disney no sabría hablar, ¿vale? Entonces no la tengo tan interiorizada como a Microsoft, entonces no sabría. Está claro que, vamos, el que se ha leído el libro este no, los nombres, hoy estoy un poco amnésico, pero vamos, el libro que escribieron los de Pixar, ¿vale? No me acuerdo, Creativity Inc., ¿vale? Es, sí, sí. Pues está claro que les estaban comiendo la tostada, pero a tope, ¿no? Los de Pixar. Y claro, y uno se pregunta, ¿y si no hubieran vendido, qué habría pasado, no? Aunque en el libro te lo explica bastante bien cuál era la jugada y todo eso, y realmente, más que una venta, pues parece casi que entraron ahí como un virus en Disney, ¿no? Y uno, pues claro, dice, es una empresa un poco complicada, ¿no? Es decir, para mí, ¿eh? Hay otra gente que lo tiene muy claro. Ahora parece que están teniendo un resurgir ahí bastante potente, pero claro, no sabe uno si esto ha sido por el milagro de Pixar o realmente hay algo más, ¿no? Es decir, o realmente era una empresa que era insumergible, ¿no? O sea, por supuesto que todos los que conocen, la gente con la que hablo yo, que conocen Disney mejor que yo, me dicen que prácticamente es una empresa insumergible, ¿no? Efectivamente. No, pero es que por ahí va yo. Es que yo creo que también Microsoft o empresas de ese tipo, yo creo que por mal que lo hagan durante ciertas épocas, son difíciles de hundir. Entonces tienen una posibilidad de volver otra vez a resurgir Sí, muy de que fuerte. venga un tío brillante y realmente le pegue ahí Eso es. Ujú. un Sí, electroshock, ¿no? Y coincido plenamente, porque es que el modelo que tenía antes estaba, los mayores ingresos los tenía con la venta de Office, ¿no? ¿Vale? Al mm, final ese ecosistema es un modelo de negocio en red, ¿sabes? Al final depende de que yo voy a comprar un Excel porque tú me vas a enviar un Excel, ¿no? Con lo cual ya. al final la gente termina necesitando las empresas la compra de esas licencias, ¿vale? Y ahora lo único que ha hecho ha sido transformarlo a modelo software as a service, ¿no? Mm, Pero el fondo de la cuestión estaba también en que ya tenía ese valor de lo que son las licencias y ese modelo de negocio en red. Eso mm. es muy difícil tumbarlo, ¿eh? Muy, muy, muy difícil, pero aunque es mucho inútil también, ¿eh? ¿Sabes? O sea, Sí. eso se Mm. puede tumbar. Pero sí, A sí. mí, ¿sabéis qué modelo de negocio me gusta mucho? ¿Cuál? Pues el de Patreon. ¿Conocéis Patreon? Patreon es un sitio para microdonaciones, que si queréis apoyar al foro o al podcast y tal, pues metéis en Patreon y tienen un modelo de negocio que se queda en un pequeñito parte pues por toda la gestión y por todo, vamos, pues mantener el chiringuito, digamos, y el resto nos viene a los creadores de contenidos. Y si nos queréis ayudar, bien, si no, tan amigos de todas maneras. Pero Sí, además es un buen modelo de negocio. y compone bien, porque cuanto más haya, más ganas hay de que haya más, Mm, ¿no? Sí. mm.
Exacto. Ya tenemos 75. Estamos mega agradecidos, ¿no? A los Más de más de 75, 75. Bueno, más de vale. 75. Ahora mismo, si Te has no, perdido una buena rima, pero ya te ha pasado. 77, pero vamos. También es una rima peligrosa, pero bueno. Exacto, no voy a seguir por la línea roja. Pues, curiosamente, yo creo que en Microsoft sí que yo la tengo desde hace bastantes años. Creo que la compré a $25 o por ahí más o menos. Y la verdad es que a mí la sensación que me da, o sea, quizás el razonamiento si lo hiciéramos ex ante, ¿vale? Que fuera, Mm. pues igual era distinto, ¿no? Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. Y yo siempre he visto a Microsoft como una compañía que tiene tan sumamente, digamos, es tan sumamente potente el tinglao que tiene montado con el Windows Office y demás, que la cuestión es que con Balmer, yo creo que todo lo que se hacía con todos los excedentes de caja, que también eran importantes en aquella época, pues era un desastre, ¿vale? Porque asignaba el capital bastante mal. Y ahora, pues Satya Nadella, pues con la misma, digamos, con la misma masa, ¿vale? Pues hace muchísimo más porque realmente sí que le da un, digamos, una buena asignación de capital, ¿no? Pero al Pues no, final, no sé, yo creo que Nadella eres el tío que montó Azure en Microsoft, que es el equivalente a Amazon Web Services, sí, sí, y eso ha sido lo que le ha dado la vuelta a Microsoft, ¿eh? Y sin eso, probablemente no creo que la historia no hubiera sido tal y como la cuentas, ¿eh? Es decir, por supuesto que lleva mucha inercia, pero el tema del Office, pero fijaos en toda la oferta, por ejemplo, de Google, ¿no? De herramientas de Office online, vamos, o sea, Sí. estilo Office. Es decir, y esto, si se hubiera quedado Balmer ahí en plan como un cervatillo delante de las luces de un todoterreno en mitad de la noche, allí hipnotizado sin saber lo que le venía, creo que probablemente hubieran sufrido mucho más, ¿eh? Lo que totalmente, pasa, lo que pasa que han totalmente. tenido la suerte de tener este visionario, ¿no? Que bueno, la suerte, que lo han cultivado seguro, ¿no? Pero y que ha sido y que le han puesto al tío que más creía en Azure porque lo había montado él. Hmm. Y ahí está, ¿no? Ahí está lo que ha hecho. Sí, Pero sí, no sé, que las narrativas son las carga el diablo, ¿eh? sí, sí. Sí, lo que pasa es que ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que al final un poco lo que siempre hacemos los que invertimos más cualitativamente, pues es un poco el eso, el creamos nuestra propia narrativa y yo creo que lo que es importante al final, porque muchas veces acertar o no, quizás es un tema más probabilístico que otra cosa, pero al final depende un poco de esto. Si tomas la misma narrativa que impera ahora mismo, que comparte la mayor parte de gente, Eso es verdad. eso es un poco el rollo que yo veo más peligro, ¿no? A mí lo que Mm. más miedo me da, sobre todo, no sé, o sea, cuando entramos en alguna discusión un poco más beligerante con algún tema en concreto, o sea, sin especificar ninguno, lo que más miedo me da siempre precisamente es eso, son las narrativas que se han instalado compartidas por todo el mundo y por eso siempre decimos aquello de pensar por vosotros mismos, ¿no? O sea, intenta más o menos que te equivoques o no, pero que al final más o menos tu razonamiento sea un razonamiento depurado por ti. Y yo creo que esto es, no sé, al menos yo, en mi manera de entender el mundo, es que ese es digamos, el cemento, ¿no? Para hacer estas cosas. Pero bueno, Sí, eso es clave porque sobre todo el convencimiento y lo que te conozcas a ti mismo, porque cuando vengan mal dadas vas a tirar de tu convencimiento. O sea, como lo hayas hecho por oídas o porque te lo ha dicho otro, lo que sea, en el momento claro, en que te vaya mal, vamos, vas a salir, no vas a saber lo que vas a hacer. Y encima vas a cometer errores seguro. totalmente. O sea, yo de hecho, mira, aprovechando que, porque una de las cosas que me llamó mucho la atención es esta semana, y también lo comenté un poco con Arturo y tal, sí que es cierto pues que ahora, bueno, pues hay mucho impulso, yo creo, para el crecimiento de compañías de esta tipología, ¿no? De las startups, nos comentaba la gente esta de Tech UK y demás, que creo que se creaba una empresa tecnológica cada hora en Londres ahora mismo, o sea, el crecimiento es brutal. Parece ser que una parte importante de esto se debía a que los incentivos, parece que hay incentivos fiscales de reducción de impuestos para los inversores que invierten en este tipo de, digamos, de compañías, ¿no? Entonces hay una especie de manguera gigante tirando pasta digamos, para los exits y bueno, para que entonces se ha creado un ecosistema muy grande. Pero yo lo que sí que veía, o sea, y realmente es algo que es así, o sea, es decir, el mundo ha cambiado, el tema de lo que hablábamos del software as a service es una realidad y cada vez más,
pues hay mogollón de aplicaciones y de cosas que no te las hubieras pensado nunca. Hoy veía un anuncio en la tele, no sé si lo habréis visto, es un software también para personas mayores, que no tengo ni idea de cómo funciona, ¿vale? Pero lo anunciaban en la tele ya, o sea, para un poco localizar pues al abuelito, para ver dónde estaba, si ha llegado a casa, si está bien, o sea, muy sencillo, ¿no? Y tal. Y este tipo de cosas que hace unos años pues hubieran sido impensables, que una compañía de este tipo, pues a lo mejor facturase un huevo, pues como tiene, digamos, esos costes que una vez ya tienes el software hecho, pues es tu coste es cero prácticamente, ¿no? Para poder escalarlo, pues claro, son auténticas máquinas de dinero. Y esto muchas veces, pues para los que somos más ingenieros industriales o esto, pues te cuesta un poco verlo, ¿no? No sé qué opinas tú de todo ese tipo de compañías. Sí, yo creo que el gran cambio que ha dado también el software as a service es que en el modelo de software son dos cosas. Uno es que no estás ligado necesariamente a una compra de infraestructura en en tu data center, ¿no? En tu empresa. Eso también eran inversiones y mantenimientos demasiado altos. No sé, tener que comprarte tú los cacharros, sino que ya sencillamente lo consumes como servicio, ¿vale? Y segundo es que sí he visto que en todos estos últimos años todos han cambiado un modelo de recurrencia, ¿vale? O sea, la gran modelo de negocio y que le hace ser esto exitoso es que un mes detrás de otro están recibiendo los ingresos, o sea, no tienen que estar vendiendo las licencias de nuevo, ¿no? ¿Vale? Sino sencillamente según lo estás usando y mientras tú lo necesites, lo estás pagando. Entonces, si te hacen que el servicio o el producto lo quieras seguir utilizando, lo necesites utilizar, es que es un negocio de muchísimos años, pero de muchos, muchos, muchos años. O sea, yo en mi ecosistema, en el que yo conozco de mi empresa, o lo que puedo conocer también de otras, pero vamos, en la mía, es difícil que yo ponga un producto en SaaS, una solución en SaaS en un cliente y que no, y en media te puedo hablar que puede estar fácilmente 10 12 años de vida en un cliente, ¿vale? Sí, Eso es mucho, ¿vale? Eso muchísimo. es muchísimo, ¿vale? El modelo de Wolters Kluwer lo conozco bien también, lo tengo cerca, es así, y el tiempo de vida de sus soluciones en los clientes es también de 12 años. ¿Pero eso es porque son SaaS o sería con cualquier software realmente corporativo? A ver, en realidad es con cualquier software corporativo, pero es que antes parecía que el modelo, cuando tú tenías las máquinas dentro de tu propia empresa y habías invertido en el hardware, también estabas acostumbrado a invertir en el software, pero en un modo más bien de licencia, ¿no? Es decir, oye, yo compro una licencia perpetua, he invertido en el hardware 40.000 euros, en la licencia también 20.000 y luego me cobras un mantenimiento. Vale, perfecto. Eso ha cambiado. Ahora, en lugar de cobrarte esos 20.000 en licencia, lo que te va es cobrando mes a mes o año a año. Vale, entonces parece que ya está mucho más asumido que uno no tiene por qué invertir en ese software, sino que prácticamente como que lo alquila. Y al final te das cuenta que ese alquiler lo tienes 12 años, o sea, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿por qué pienso que el cloud ha facilitado mucho más eso? Pues porque ya el modelo de provisión de ese software es muchísimo más rápido, ¿no? ¿Vale? Tú lo consumes rápido, casi de un día para otro, pues oye, te pones en marcha y ya está, y lo estás consumiendo, ¿vale? Y nada, a pagarlo en cuota. Y parece que ese eh, ha encajado mucho mejor gracias a que está el cloud. No sé si estás de acuerdo tú, Arturo. No sé, pero es que también piensa que meter un software en una empresa no o sea, realmente el empezar a usarlo es lo de menos. Hay mucha inversión detrás de integración con otros sistemas en la empresa, de formación, de cambio cultural. Es decir, es una transformación, una mini transformación cada vez que metes un programa, porque yo creo que muchas veces nosotros los informáticos caemos pues vamos, porque es así, ¿no? Porque aparte
me imagino que tú también, aunque seas bastante mayor que yo, pues nos ha gustado cacharrear desde siempre, ¿no? Pues todo lo parece que lo tomamos más en plan de early adopters, ¿no? Y de que nos gusta y enseguida lo estamos usando. Pero el usuario corporativo medio no es así. Es decir, le tienes que dar las cosas mucho más masticadas y bueno, y si te vas a empresas grandes, vamos, o sea, ya flipas, ¿no? O sea, porque vamos, me acuerdo cuando trabajaba en cierto periódico de mucho renombre que los periodistas, o sea, el sindicato de periodistas, como les pusieras algo como no y no se lo hubieras enseñado antes y tal, te decían que no lo usaban y que te den. O sea, así, ¿eh? Es decir, o sea, no pienso mover ni un milímetro de mi dedo pequeño del pie para aprender nada que tú no me hayas negociado conmigo, me hayas enseñado y me hayas dicho cómo tiene que funcionar. Entonces, Sí, claro, sí. eso crea una barrera de entrada también, pero crea una barrera de salida, en el sentido Claro. de que una vez que te has gastado todo ese esfuerzo en eso, macho, pues a ver ahora quién quita el monstruo, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. O sea, es cierto que en ecosistemas a lo mejor de compañías más pequeñas y los early adopters, pues es mejor consumirlo y ya está, y no tener que invertir en ello, pero en las grandes incluso, pues con el tema de Amazon Web Services, Azure o... Vale, bueno, pues también han visto que ellos tenían grandes costes en mantener las infraestructuras y prefieren tenerlas externalizadas, son más ágiles, más móviles y demás. Y luego el modelo este que tú dices de que el software se queda o tiene barrera de entrada y salida, Marcos ahí te puede hablar, ¿no? Ese era mi punto, que SAP no es SaaS. O sea, es decir, que realmente yo personalmente no pienso que el SaaS dé una ventaja, cambie las cosas en cuanto a esto que comentábamos, ¿no? Pienso que cualquier software implica una inversión mucho más mayor que el propio coste del software en sí, ¿no? Eso que dices puede ser, Arturo, pero también es verdad que, a lo mejor no sé si lo habíais comentado, pero el tema del SaaS y Cloud también viene a resolver el tema del capital humano para el propio coste de mantenimiento de lo que es el software. Eso los que Sí, sí, sí. trabajamos para SAP lo tenemos bastante claro, porque hay muchas veces que cuesta más mantener toda la cadena de mantenimiento de ciertos monstruos que se crean en las corporaciones que luego el servicio que da al resto. Y Sí, el sí, hecho, y pero el, que pasa a nivel de infraestructura también, ¿eh? Igual, lo mismo, efectivamente. O sea, que Entonces, ahora ya tanto la decir que... escalabilidad por la estructura, efectivamente, como para el capital humano, claro, bueno, pues por eso estamos en un momento así en las que las compañías están sacando el lápiz y el papel, efectivamente, en el que es un modelo de, pues eso, de on-premise en tu casa o en la nube o software as a service, en las que, bueno, pues ahora mismo estamos en modelos híbridos, pero ya veremos a dónde vamos, pero está claro que vamos, yo por las tendencias que estoy viendo, el crecimiento por la parte de cloud nube pues está siendo brutal. Es que yo creo que ahí hay un cierto círculo virtuoso, ¿no? Es una situación bastante win-win, ¿vale? Porque si yo tengo a alguien con un coste, con una capacidad de inversión del capital brutal, como Amazon, como Microsoft, como Google y tal, y te montan una infraestructura y te la gestionan, pero vamos, al nivel que tú quieras, ¿eh? Es decir, desde no tengo que tener máquinas más que los terminales de los usuarios, ¿vale? Hasta la base de datos, aunque tenga las máquinas virtualizadas, es decir, que uso las máquinas de ellos sin tener yo mis máquinas, pero sigo instalando y corriendo mis sistemas operativos y mi software de infraestructura ahí, como las bases de datos y demás. Pero puedo decidir también ya, porque ellos mismos ya te montan el servidor de base de datos y ni tienes ni que administrar la base de datos. Tú lo único que haces es usarla. Exactamente. ¿Vale? Y de ahí para arriba, es decir, o sea, y claro, ¿quién lo va a hacer mejor? ¿Tú o ellos? Pero ¿Vale? bueno, Y cuando te están montando una base de datos distribuida, que es un animal ya bastante complejo, ¿quién lo va a hacer mejor? ¿Tú o ellos? bueno, ¿Vale? Claro, y claro, cuando ¿quién te están tiene, quién tiene Microsoft Exchange hoy instalado en su, Claro, en su organización? Es que fijaos que el correo antes, todo el mundo teníamos que instalar el correo, ahora es que... que Pues luego, claro, pues tienes el otro lado, ¿no? Que el otro lado es el mismo fenómeno de cuando no había Google Maps o lo sustituye por tu aplicación favorita, pues todos teníamos, creo, un sentido de la orientación mucho más afilado que el que tenemos ahora. eso es una realidad. Sí. Entonces, claro, ¿qué te puede pasar un día? Que un día no tengas Google Maps, macho, y no sabes ni Ni moverte a la moverte. calle del lado. Pues aquí puede pasar lo mismo. Tú imagínate un cisne negro digital, ¿no?
O sea, te quedas bastante, te puedes quedar bastante mal, ¿no? Es decir, no sé. Es decir, hay que tener en cuenta que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y probablemente veamos oscilaciones en ambos lados, ¿no? O sea, como si es la historia de la tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. De Una acuerdo. pregunta, Marcos. ¿SAP no se consideraría entonces software as a service en este caso? No, tiene ambas, claro que No. sí. O sea, claro. De hecho, No, de hecho ahora mismo es no, lo que ven. De hecho, ahora pero mismo, está tendiendo hacia allá, pero hay mucho exactamente. más on-premise todavía No, que en la nube, vamos. muchísimo más, vamos, O no sea, tiene dónde, vamos, ni sin comparación, efectivamente. Vamos, el 90% de la base instalada sigue en on-premise, pero ahora, claro, ¿por dónde está creciendo? Pues por la parte de software as a service y por cloud, claro. Si vienes de porcentajes muy bajos, es mucho más fácil crecer claro. porcentajes enormes, Y es que es de evidentemente. tontos ir hacia ahí Claro. seguro, vamos. Y no, es que va hacia ahí porque no puede ir hacia otro lado, vamos, ya lo Aparte digo. que también es la otra parte que decíamos del win-win, también le interesa a los fabricantes, ¿eh? Por supuesto, claro. O sea, porque ya ganan mucho más dinero, es decir, o sea, tienen ingresos recurrentes mucho más fácilmente de que antes, es decir, SAP no tiene ningún interés en mantener 1000 versiones al mismo tiempo por todo el mundo, pudiendo mantener la misma en la nube para todo el mundo. Eso es que no tiene, vamos, es así, punto. Totalmente. Totalmente. Este modelo de negocio recurrente, un modelo que sí. ¿Qué más, chicos? Oye, yo tenía una inquietud, pero vamos, esta es así un poco más filosófica, porque aquí ¿Pero es para aquí o es para el podcast ese de adolescentes descubriendo su identidad? pues más para lo segundo, más cogido, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí, Que sí. yo te conozco el tono de voz ya. Sí. Porque, jolín, ¿no? Pues estamos hablando aquí pues de gente que estamos a lo mejor dedicados a las tecnologías de la información, pues yo quería preguntarle un poco a Segado que Ujú. si esta inquietud de las personas así que nos dedicamos a este tipo de actividad, que parece que siempre también terminamos un poco en temas de inversión o independencia financiera. Bueno, si lees incluso el artículo aquí de los frugalistas estos alemanes o no sé qué, pues todos eran informáticos, no sé. Te quería preguntar, ¿es que piensas que esta vida de tener que renovarse cada bueno, iba a decir cada 2 años, cada 2 días, es tan sumamente dura que parece que nos tenemos que pensar que hay que descansar en algún momento? Y pensamos que a lo Bueno, mejor la inversión es una salida. a ver, yo creo que hay varias cosas ahí, ¿no? Fíjate, ¿no? De nosotros cuatro, tres informáticos, ¿no? Aquí el único que se Bicho niega raro. es José. Tío, bicho El raro. herrero. Yo estudié industriales, pero Sam me absorbió. No Por eso sé, sois yo creo ricos, que... cabrones. Sí, vamos. Ya, a ver, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que ahí hay mentes inquietas, las matemáticas, la ingeniería, o sea, porque este mundo de la inversión hay mucho informático, pero también hay mucho ingeniero. O sea, Hmm. eh, al final yo creo que se acerca gente que de alguna forma, pues puede tener esas inquietudes, pues para que le rente, digamos, el capital y no solamente sea la renta de su trabajo, ¿no? ¿Vale? Pero se aproxima el que es capaz de entenderlo y parece, ¿no? Que en lo que es estudios STEM, pues es más fácil entender este mundo, ¿no? O parece que la gente se acerca más por ese motivo. Creo que ese es el motivo, ¿eh? No sé si... Bueno, aparte de que es cierto que los informáticos, ya conozco a muchos que lo que tienen ganas pasado un tiempo es de irse a criar cebollinos a su pueblo. Bueno, pues por ahí te decía un poco mi pregunta de si es que en el sector se está un poco ya hasta las narices, vamos, iba a decir hasta las narices de vivir de esto. Quiero decir que si el sector obliga casi a buscar una alternativa por la exigencia que supone, vamos. Bueno, yo no lo veo en general en el sector. Lo que pasa es que sí es cierto que se hacen muchas tonterías en el sector y hay gente muy quemada en el sector y que es lógico que termine así. Pero hay otras que están encantadas de la vida. O sea, es que la informática Es adictiva. es un campo amplísimo. Porque yo sí que veo muchos paralelismos, quiero decir, entre sobre todo los ingenieros, ya sean informáticos, industriales, o quiero decir, una de las cosas más curiosas es la mentalidad muchas veces de saber cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, decir, una de las maneras de reconocer a un ingeniero que más o menos sea bueno, aparte de que tenga visión espacial y otro tipo de cosas, depende del campo, es sobre todo esa curiosidad innata por saber, pues eso, porque muchas veces de pequeñitos pues se desmontan las cosas y miran cómo funciona y un poco más allá quizás de la teoría, sobre todo el saber eso cómo
y al final la inversión básicamente en gran parte es eso, ¿no? Es esa curiosidad continua, cada uno se acerca desde su punto de vista, pero al final no deja de ser el decir, oye, ¿cómo funciona el mundo, no? O sea, ¿qué interpretación le das tú? Pues a lo mejor, pues Arturo, pues como estamos viendo, pues él lo hace más en base a una selección cuantitativa, o Marcos pues de otro tipo, o yo de otro tipo, pero al final cada persona intenta más o menos, es decir, ver su interpretación del mundo cuál es y cómo interactúan pues las compañías o las cosas, y es apasionante, yo creo. Eso nos lo dijo también Antonio, Alfa Q Alfa, que él lo que decía era que eso, ¿no? Cuando invertía, no sé si os acordáis, Marcos y Arturo, Sí, sí, que le movía la curiosidad la de esa, ¿no? De curiosidad. interpretar el mundo. Os habéis dado cuenta, que José ha dicho lo mismo que yo, pero bien dicho. O sea, la capacidad comunicativa, vamos, tengo una envidia. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Por dónde...? Es que, bueno, yo sí que quería, bueno, cuando tienes que estar mucho por ahí dando vueltas y demás y viajando, tienes mucho tiempo para pensar, ¿no? Y aparte, bueno, aparte de pensar en chorradas y tonterías, que yo creo que nos ocupan a todos un porcentaje grandísimo de tiempo, pues a veces te pones a escuchar otras cosas que no tienen nada que ver con la inversión y tu cerebro empieza a conectar puntos, ¿no? De una manera tremendamente extraña. Y entonces yo me fijaba mucho, estuve también escuchando una conferencia del doctor Mario Alonso Puig, que no sé si lo conoceréis, que hace poquito dio también una conferencia ahí en la Fundación Rafael del Pino y tal. Y es un tío muy curioso, ¿no? O sea, porque él te explica un poco cómo funciona el cerebro humano y tal, y la salud desde un punto de vista médico. Y luego ya, pues bueno, también se ha hecho el hombre muy, muy coach y muy, como te digo, un poco, pues esos, como los speakers, ¿no? Así más. Pero es un tío con mucho sentido común. Y la verdad es que o sea, cuando empiezas a ver el funcionamiento del cerebro, o sea, cómo empezamos todos a conectar las cosas, vamos, o sea, es acojonante. Y me dio por pensar precisamente en eso, ¿no? Como muchas veces cuando te pones a pensar en qué invertir o que empiezas a simular tú en tu cabeza, pues escenarios y cosas, ¿no? A las que tú les vas dando, decir, oye, pues no sé, no es el caso de Microsoft ahora, ¿no? Pero ¿cómo vería yo Microsoft dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y esto muchas veces, yo creo que a veces cuando aciertas es pues, por pura, no sé, muchas veces lo puedes achacar a que es pura coincidencia y otras veces simplemente pues que más o menos vas conectando bien pues cosas que vas viendo, y a veces pues sí que se puede acercar un poco, y a veces o inclusive aciertas y no tiene nada que ver, o sea, se acerta con la inversión, pero no tenía nada que ver con los motivos elegidos, ¿no? Y me pareció, o sea, estuve dándole vueltas un poco a esto, viendo ejemplos de cosas que más o menos me habían ido bien y otras que no tan bien, y no sé, o sea, yo creo que pararte a pensar en eso suele ser algo que te ayude a interpretar bien el mundo y sobre todo a conocerte mejor como persona. En eso Arturo es un experto. Siempre es experto en decirnos que hemos acertado por motivos que eran equivocados de inicio. Y tienes razón muchas veces, Sí, ¿eh? sí, por eso lo comento. Sí, sí. Bueno, pero es muy fácil de decir eso, ¿eh? Ya no nos engañemos. Además es la típica proposición indemostrable, ¿no? Pero que no te me he perdido ahora, que es... Pues lo de siempre, que cuando dices sabes que has acertado por los motivos incorrectos, pues bueno, pues vale. O sea, porque siempre puedes buscar alguna causa, decir, no, es que mira, es que si no llega a ser por Satya Nadella, pues Microsoft estaría comiéndose los mocos, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Claro, Vale, sí, es sí. decir, que siempre buscar ahí un pequeño defecto, pues es fácil, ¿no? Luego al final has acertado. O sea, que igual navaja de Occam, ¿no? Es que yo no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero es algo que yo quería comentaros también. Es decir, muchas veces hay que vigilar mucho los inputs que le metes al cerebro, ¿no? O sea, las cosas las fuentes de donde bebes, y luego, pues lógicamente, depurar y procesar eso. Entonces, si te metes basura en la cabeza, ¿vale? Que yo creo que todos hemos sido o somos consumidores en algún momento de nuestra vida, y además muchas veces de manera bastante continua. Pues luego lo que procesas, si metes basura, procesas toneladas de basura, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que a mí me ha dado mucho por pensar en eso, ¿no? Sobre todo en lo que te vas nutriendo, si realmente en muchos casos
más que facilitarte o digamos, o ayudarte y demás, es información que te estás metiendo, pues como el que come azúcar, ¿no? O sea, un cuerpo que come azúcar y es, Sí, en fin, es totalmente. una mera apreciación. A mí me ha venido a la cabeza con lo que comentas un hilo que precisamente hiciste tú, Segado, del tema de que si Más Dividendos había hecho cambiar un poco el modelo de invertir de cada uno o le había hecho considerar otro tipo de opciones al Sí, respecto a su manera de invertir hasta la fecha, de a lo mejor de haber entrado o de leer ciertas cosas en el foro. En este sí. caso, ¿tú has tenido alguna experiencia, vamos, algún tema de cambiar tu modelo o de preguntarte alguna inquietud al respecto? Sí, sí, sin duda. Aparte, si os recordáis, el, el resultado de esa encuesta Sí, fue bastante sorprendente, sí. fue bastante bueno en el sentido de que sí es verdad que hubo mucha gente que ha aprendido, ha cambiado algo gracias a estar en Más Dividendos, ¿no? Y yo soy un caso. Creo que lo he comentado antes, ¿no? Es decir, yo en mi inversión en compañías, yo antes era un poco más de ir a buscar el valor intrínseco, lo que me habían vendido en el tema value, ¿vale? Y como me di cuenta que tampoco tengo tiempo para eso, ¿vale? Pues he virado un poco más al buy and hold, ¿vale? Entonces, y eso ha sido gracias a leer a gente como Quixote y en Concor y lógicamente luego documentarme, ¿no? ¿Vale? Pero que sí, sí. Ese, por ejemplo, es uno de los cambios. El otro, por ejemplo, pues es el de las fondos como Terry Smith, ¿no? ¿Vale? O Seidel, ¿vale? Pues estos, los de Fundesmith, ese me parece muy interesante, pero de momento no estoy dentro porque ahora mismo está en moda, ¿vale? Y no estoy dispuesto a entrar en el momento de la moda, pero ya lo tengo en la recámara. Es decir, que cuando con el paso de los años las cosas varíen, pues creo que parte de mi cartera lo tendré en ese tipo de fondos, ¿vale? Pues eso también lo he aprendido en, en Más Dividendos, ¿vale? Entre otras muchas cosas, ¿sí? ¿Tú eres también de los que piensas, como dice a lo mejor en su carta True Value, bueno, comentó en la conferencia Magallanes, que bueno, cuando ves que pusieron esos gráficos entre el growth y el value, cuando unos van para arriba, otros para abajo y viceversa, piensas que como el growth lleva tanto tiempo arriba y el value de capa caída, pues otro tanto tiempo, piensas que más pronto que tarde la cosa se va a dar la vuelta o eres agnóstico y que Hombre, yo, sea... yo sí pienso que se dará la vuelta, lo que no sé si es pronto o tarde, Sí, pero claro. que se va a dar la vuelta, estoy convencido. Y de hecho, de las últimas aportaciones que he ido haciendo a fondos, donde he ido haciendo, Vale, vale, no, por ahí el, va por ahí va yo, vale, vale. el más damnificado es al que voy. ¿A qué más le has ¿Vale? dado? Vale. Claro, porque es que pienso que es simplemente cuestión de tiempo. ¿Vale? Y sin embargo, que me encanta la filosofía del fundraising, me encanta, o sea, me gusta muchísimo eso de invertir en empresas de calidad y luego no hacer nada, ¿vale? Y no sobrepagar, o sea, me parecen tres cosas estupendas. Pues ahora mismo yo no estoy metido ahí, porque no estaba dentro. Si llego a estar dentro, pues sigo estándolo, pero como no estoy, de momento no me meto, pero me meteré. Ujú. Pues sí. Bueno, ¿Os parece si empezamos con las preguntas? Pues vale. venga, vamos al turrón. Empezamos por Más Dividanet. Él dice, yo vengo de una familia de pequeños empresarios, vamos, de las small caps. Pregunta, ¿no cree usted que la economía en general y la inversión en particular no sería posible sin las small caps, ya sean value, growth o growth? Este es el eterno debate que tiene Sí, incansable a la fatiga Más Dividanet. vale. Bueno, es evidente, ¿no? O sea, la iniciativa de una persona en una gran empresa es muy complicado que termine llevándola a cabo, ¿no? Sin embargo, esa iniciativa llevada a cabo creando su propia empresa y creando una small cap eh, y haciéndola crecer y demás, eso básicamente es la base de la economía, ¿no? Es decir, que yo digo siempre que cuando uno ya monta una empresa, desde el primer día ya incrementa el PIB,
¿vale? Porque ya está pagando a un empleado, ya está pagando impuestos, ya está pagando el alquiler de la oficina, ya está pagando cosas, ¿no? ¿Qué has dicho que ya está pagando después de un empleado? Ya está pagando un salario, ya está pagando impuestos, ya está Impuestos. Es pagando que lo has dicho así oficina. con lo has dicho así con la boquita pequeña y nada más quería ver que lo había oído bien. Como lo que los impuestos aumentan el Producto Interior Bruto, has dicho, ¿no? Lo que incrementa el Producto Interior Bruto es que se haya creado esa compañía y pueda vivir de sus ingresos, ¿vale? Eso sí que Eso sí, incrementa el Producto eso Interior sí. Bruto, ¿vale? Jordi, nos dice Agen Jordi, ¿qué ventajas e inconvenientes cree que puede tener ser empresario para afrontar la inversión en renta variable en empresas gestionadas por otros? Bueno, aquí Yo creo tienes la que oportunidad de soltar una frase mítica de Warren, pero vamos tú mismo. sí. Bueno, no sé. Ah, ¿cuál dices? La de que cualquier compañía No, Soy mejor esa. amigo. Te ¿Cuál es? ¿Cuál es? conozco. No sé. Bueno, a ver, yo como lo veo es que como empresario sí que entiendo cómo ganan dinero las empresas. O sea, sé cómo componen valor. Me gusta mucho el mundo empresarial. Y entonces, por eso entiendo el mundo de la inversión. Entonces, para mí es una ventaja, claramente. Es que eso yo creo que es fundamental. O sea, en muchas ocasiones el, el- el entender, digamos, el cómo funciona una compañía, pues yo creo que te abre pues, muchas posibilidades que de otra manera no ves. O sea, cuando, pues eso, pues, te enfrentas a lo que tú muy bien lo has dicho, ¿no? O sea, cuando una compañía reparte dividendos, por ejemplo, pues depende de la etapa en la que esté, pues puede ser una decisión tremendamente razonable o puede ser una auténtica barbaridad. O, en Sí, fin, sí. o recortar el dividendo o cosas similares, que eso también pues es, no sé, O diría incluso más importante, ¿no? Ver cómo gana dinero, ¿no? O sea, si tiene margen bruto o no. El margen bruto es importantísimo. Vamos. ¿Tú venderías una compañía porque ha recortado el dividendo? No. depende. Es la pregunta, es la respuesta, ¿no? A ver, no solo por ese motivo, digamos. Ujú. Si te respondo, o sea, si es solo ese motivo, no. Vale, si hay más motivos, sí, pero claro, es porque las razones por las que yo haya entrado en una compañía son otras, no son si reparte dividendo o no. Vale, entonces si al final esas razones por las que he entrado dejan de estar, pues lógicamente vendo. Vale, pero el dividendo, que lo pague o no, es simplemente una cosa más a considerar. Sí, señor. ¿Cómo cree que un empresario puede enfocar la teoría sobre la eficiencia del mercado? Pues la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. Pasa Pasa palabra. palabra, pasa palabra. Bueno, Sabrola dice, como empresario, ¿qué características valora más a la hora de contratar a un empleado? Bueno, para mí lo más importante, bueno, aquí hay factores de aptitud y de aptitud. En los de aptitud, lógicamente, no vas a contratar a alguien que no sepa o que no tenga un conocimiento básico para desarrollar su acción. Entonces, ya contando eso, que para mí lo más importante, sin duda, son los aspectos cualitativos, los de personalidad. Es decir, si son personas que quieren crecer y vamos, y son responsables con su trabajo. Es decir, eso para mí, y son trabajadores. O sea, son los tres conceptos que, que, que más le doy importancia. Y luego también, por ejemplo, por darle el aspecto así negativo, no me suele gustar la gente que veo en los currículums que ha bailado mucho de empresas, ¿vale? Muchas. O sea, que, joder, digo, que no son capaces de aguantar un año en una, ¿no? ¿Sabes? Digo, oye, se comprende que la gente cambie, y lógicamente, pero gente que haya cambiado 50 veces, ¿no? Bueno, o que cada año y medio, o que cada 6 meses o 9 meses pues haya cambiado, pues oye, no tiene mucho sentido para mí, ¿no? ¿Vale? Y más en mi sector, que, que tengo clarísimo que para que una persona empiece a desempeñar bien su trabajo en pleno rendimiento, necesita meses de estar en la compañía y esos meses los estás invirtiendo en ella. ¿Vale? Entonces, el largo plazo aquí también es muy importante. Entonces, me importan mucho las personas que quieran crecer con nosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que hemos sido un poco así capullos, ¿no? Con lo de la pasapalabra de antes, ¿eh? No sé si... Yo estaba pensando que esa pregunta que nos ha hecho el señor contertulio o contertulia, eh, quizás sí que tiene un pozo filosófico ahí, ¿no? De decir cómo era algo sobre la eficiencia del mercado y cómo lo ven los empresarios, ¿no? Ujú. Y quizá estaba intentando decir, joder, es que si pensamos que el mercado es eficiente no se montaría ninguna empresa, ¿no? Claro, Es decir, a ver, no he entendido muy bien la pregunta, pero si lo entiendo por la vía de eh, como empresario, en realidad yo no creo mucho en la eficiencia. Entonces, porque es claro, que, claro, los emprendedores no creen en la eficiencia. Los emprendedores es la eficiencia, tu eficiencia es mi comida, ¿no? claro, lo que tú O tu buscas son ineficiencia. huecos, claro, 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 son huecos en el mercado para colarte tú, lógicamente. Los pequeños tenemos que hacer eso. Somos los pajaritos que estamos encima de los news. Pero es que todas las empresas que valen la pena empiezan siendo pequeñas. Hombre, claro, todas. O Bueno, casi sea, todas. una empresa que empiece siendo grande, pues no sé. Un estado es lo único que puede ser algo así, vamos, y ni siquiera, ¿no? No, muchas veces también pues están las spin-offs de otras que, bueno, al final pues prácticamente Ya, funcionan pero como... sí, pero eso no ha empezado, ¿eh? Antes era Sí, no. una unidad de negocio y ahora pues es independiente, ¿no? Pero ya estaba funcionando, ¿no? Es decir, que no. No, a veces hay muchas inversiones muy grandes y demás por Mm. parte de gente que ya quiere, o tiene ya el capital para crecer mucho, pero Mm. es lo que hablamos Sí, siempre de la cultura, yo creo. Eso es lo sí, más importante. sí. Hay que ser bien culto como tú. Sí, hombre, por Claro. supuestísimo, eso Mm. es básico en la vida. Básico. Te agradezco tu piropo No, no, malintencionado. es la verdad, es la verdad. Sí, sí, bueno, un culto que no veas. Mm. Bueno, va, antes de que te embales. El Bazar dice, ¿cómo ve la situación económica en general y la de España en particular, o la del sector al que se dedique o conozca? ¿Es optimista? ¿Cree que viene una recesión en el corto plazo, como dicen algunos? ¿Qué piensa Yo, usted como votante de Vox? bueno, yo soy optimista Mm. y, vamos, yo no pienso, o sea, habiendo vivido lo que hemos vivido en el 2008 y demás, ¿vale? O lo que yo viví, por ejemplo, en el 92 cuando creé mi primera empresa, que había una crisis en España brutal, ¿sabes? Yo no veo ahora síntomas ni signos como para que estemos pensando que viene recesión. Otra cosa clara es que puede venir cualquier cosa, ¿no? O sea que ya sabéis que puede cambiar esto en cualquier momento, pero si me hablas de qué síntomas veo yo soy positivo, optimista. La segunda pregunta que también lanzaba el Bazar es, en cuanto a la inversión indexada, ¿puede estar pasando que en algunos índices muchas empresas del sector nuevas tecnologías estén sobrevaloradas, ciertos índices hayan subido mucho y este tipo de inversión pueda convertirse en trampa de valor? Bueno, si esas empresas están sobrevaloradas, están en los índices y en los fondos que las tienen, en los dos sitios, ¿no? Eso- y bueno, creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Marcos me comentó algo del Nasdaq del menos 40%, y no sé qué. Ya lo he dicho, yo no veo esto que esté como en el momento de la .com, lo cual no significa que lógicamente tiene una valoración alta, se está descontando ciertos crecimientos y que si hay algún problema global en la economía, pues se vean pues eso, repercutidas. Pero vamos, hablando de las compañías que sí que ya ganan dinero, hablo de las que ganan dinero, las que están por ganarlo, ya eso son apuestas. ¿No? Eso, cada uno que ese es su destinito de lotería donde quiera, ¿no? ¿Vale? Pero que si hablamos de las conocidas que ganan dinero, bueno, pues oye, sí, correcciones, pero nada más. En este sentido, si lo hice por el tema de la gestión indexada, que pueda, digamos, desvirtuar el tema de las valoraciones, pero yo creo que ahí también, vamos, creo que Renato y Marcos Luque, yo creo que han dado ya sobradas razones de este tema, bastante un poco ya, bastante, vamos, dado la vuelta
por el tema de que cada vez parece que si te indexas parece que las valoraciones se van a autoindiciar y vamos, no, nada que ver. A mí son las dos opiniones en este sentido que veo como más autorizadas en todo este tema. Me parecen de un sentido común apabullante, tanto las de Renato como las de Marcos Luque. Vale, continuamos con la siguiente. Juan FR dice, como empresario del sector informático tecnológico, ¿cuáles creen que pueden ser las próximas compounders en software tecnología? Hemos visto tantas que han tenido gran desempeño como Constellation Software, Salesforce, Shopify, Kinaxis, etcétera. Tenemos por delante la industria 4.0 y el próximo despliegue 5G. ¿Qué empresas está usted viendo ahora que se podrían comprar así a lo Terry Smith, don't overpay, y componer con el cambio de paradigma que se avecina? Pues, a ver, si alguien busca una 10-bagger, una 100-bagger, pues ni idea. Pues no tengo ni idea. Esto jugártela. Si juegas con las cartas que tienes y las conocidas, y ya hemos hablado de ellas, Google, Amazon, Microsoft o las mismas que mencionan allí, Salesforce, etcétera, yo, yo sí que veo que ellas van a seguir componiendo y lo único que son pues los momentos de entrada de cada uno, ¿no? ¿Vale? Si quiere esperar a que corrijan o no, o si ya quiere entrar o lo que sea, es lo que le puedo contar, porque lo que es buscar una que sepa que es buena y que dentro de 10 años ya sea una 100 bagger, ya quisiera yo, vamos. De todas maneras, no dedico mi tiempo a encontrarla, no le puedo ayudar. La siguiente pregunta de Fane dice, si tuviese que elegir un fondo de renta variable en este momento para complementar su cartera, ¿cuál sería? Bueno, ¿cuál va a ser, no? Ahí creo que falta en mi cartera todo lo que es el tema de pues un método, digamos, fundamental y cuantitativo. Y bueno, sobra decir que estamos Trabajando en ello. pendientes de ese proyecto y bueno, pues por supuesto será mi primera posición. Mgokor dice, buenas tardes y muchas gracias, don Manuel, por compartir su tiempo con nosotros. ¿HP o Microsoft? Emilio, sé por qué me lo contesta, me lo pregunta, ¿sabes? Emilio es un poco cabroncete. No, que Seguro vamos, que irá no. por ahí. Es que hace años nos juntamos y hace bastantes años que así hablando de una buena y demás, le hablé de HP. Y yo creo que por eso me preguntan, ¿no? HP, pues, bueno, ante esa pregunta actual, yo diría Microsoft y no HP, ¿vale? Y segundo, HP es el claro paradigma de empresa, fantástica, buenísima, innovadora en su momento, etcétera, etcétera, y que han quemado caja de una forma brutal. Es que es una empresa donde no se puede, en los últimos años no se puede haber hecho peor. Efectivamente, unos inútiles ahí en la O gestión. sea, pero Brutal. vamos, o sea, Balmer, vamos, es Warren Buffett a su lado, vamos. Sí. ¿Te acuerdas cuando compras? Bueno, si es que casi todas las compras han sido patéticas. No, cuando ¿Te acuerdas? compraron Autonomy, macho, todavía se estará riendo ahí mucha gente, vamos, de aquello. Sí, o el PAN, O EDS. o de ese, ¿Y efectivamente. EDS qué? Madre mía. O sea, Sí, sí, es un desastre continuo, vamos. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí. O, no, o comprar compañías de almacenamiento, o sea, de cabinas de almacenamiento, cuando ellos ya tienen las propias. sí. Y han comprado 3 o 4. Y, pero Mm, bueno, ¿dónde vas? O sea, y con camas que ya no te entiende nadie. O sea, no lo entiendo. Esta gente ha quemado caja de una forma brutal. mm. Fijo. Buenas, se le echa de menos en la podcastfera. La verdad es que llevamos unas semanas con mucho curro y mucho follón y no habíamos podido coincidir antes. Señor Segado, ¿cómo ha afrontado la ejecución de los despidos en su carrera como empresario? Me gustaría que nos diera la visión desde el otro lado, motivaciones, razones, cómo comunicarlo, etcétera. Gracias. Ujú. Pues bien, bueno, yo primero he sido afortunado de que nunca he tenido que despedir por motivos de, Financieros. de que la empresa haya ido mal, efectivamente. Con lo cual nunca he tenido que hacer despido masivo ni cosas de ese tipo. Entonces, oye, ahí encantado. Y entonces mis despidos han sido solamente pues por falta de rendimiento y O de principalmente por actitud. falta de actitud, efectivamente, falta de responsabilidad y de no querer, y de no encajar. Porque la gente, si tiene actitud,
por lo menos trabaja en mi empresa. Y nada, las formas, para mí esto es lo más duro, sin duda, porque siempre pienso en la persona y no lo digo de boquilla, es lo que más me duele. Y entonces es que le doy mil vueltas. Es que la gente, no sé a quién le oí una vez, dice, oye, cuando vayas a contratar, contrata lento y despide rápido, ¿no? Como diciendo, piénsatelo mucho cuando contrates, pero al despedir, si lo tienes claro, despide rápido. Oiga, pues yo debo ser el tonto, no despido rápido, porque no, es que pienso mucho en la persona. Entonces, primero le aviso varias veces. Le digo, oye, veo esto mal, corrígelo por favor, ta. Si ya lógicamente veo que la actitud no es buena, pues tomo la medida, pero ya sí que la tomo con un 100% de convencimiento moral y entonces ya no me cuesta. Hacerlo antes me hubiera costado muchísimo, ¿vale? Mm, Y bueno, soy de los que me gusta irme a mi casa y dormir bien. mm. Y comer bien también por algunos tiempos que he pasado contigo. También te gusta. Sí, sí. Sí. Hay un tema que yo creo que a mí por lo menos siempre lo pienso. En este caso, el Jack Welch sí que lo decía y a mí eso sí que en su momento me llamó mucho la atención porque despedir cuesta mucho, ¿no? O sea, son cosas que nunca son agradables y sobre todo en algunos casos ya pues hay situaciones muy difíciles. Pero él también decía, ¿no? Y yo creo que es verdad. O sea, decía, es que cuando tú, por ejemplo, primero tienes que dar un feedback muy directo y muy claro, ¿no? Creo que tú decías de avisar y decir, oye, o sea, por este camino no vas bien, ¿vale? O sea, decir, y lógicamente, pues incrementar la intensidad de los avisos, pero hacer que la gente hable claro, ¿no? Que no se guarde las cosas y que el feedback sea muy directo. Y es lo que decía muchas veces, que cuando los empresarios no despedían a alguien que no estaba haciendo las cosas bien y demás poco por pena, cuando eran más jóvenes el trabajador, ¿no? O sea, pues que en verdad estaba haciendo una putada, ¿no? Porque claro, o sea, esa persona probablemente pues en ese ecosistema o en esa empresa o en ese momento que tampoco le están dando un feedback directo, pues tampoco está creciendo profesionalmente y a lo mejor en otro sitio, ¿sabes? Pues empezando desde de nuevo y con el aprendizaje y demás en un entorno más adecuado, pues probablemente sí que podría florecer y funcionar mejor, ¿no? Entonces, a veces, pues lo que puede interpretarse como una cosa tremendamente negativa para la persona, pues igual por mantenerlo en el equipo y demás, le estás haciendo más un flaco favor, ¿no? Entonces, en Sí, fin, bueno, cierto. Hombre, al final, si no tiene rendimiento, no encaja en la cultura y sobre claro. todo no es responsable con su trabajo, yo lo tengo claro, eso sí. Vale. Bueno, y continúa Eциjo, dice, y un poco de cotilleo que nos encanta, ¿cómo se conocieron? Pues nada, hasta Marcos lo puede comentar. ¿Lo comentas tú, Marcos, o lo comento yo? No, Que está hombre, tú está eres... muy calladico, Marcos. No, hombre, no Mm. sé. Es que Sí, la plancha concentra mucho a uno. sí, es que siempre me Bueno, pilláis así de aquí pasando la plancha, pero bueno. No, pues bueno, pero nada, yo. nada, vamos, coméntalo tú, que joder, es el Vale, invitado. Venga. ok. No, nada, bueno, oye, fue pues, el verano pasado, más o menos. Tenía estas inquietudes de participar más en el foro, de poner un piececito en este lado de la inversión racional y estas cosas. Y bueno, vi que Marcos era un referente y lo tenía por allí por Madrid y le escribí eh, por LinkedIn, oye, que quiero conocerte. ¿Vale? Y nada, pues nos vimos un día cerca de su empresa, estuvimos comiendo juntos y a raíz de ahí pues vino una relación que nos hemos ido viendo más veces y luego, bueno, pues también tuve la suerte de que me presentara a vosotros, ¿no? A Arturo y a José y de ahí viene el conocimiento, ¿no? Y, Viene bueno, y cuenta ¿te acuerdas cuando nos vimos en Valencia, el momento que tuvimos en la playa que fue brutal, ¿te acuerdas? ¿Cuál, tío? Coño, cuando estábamos Ah, comiendo y nos reconocieron allí por la sí, voz. ¿verdad? Sí. Sí, eso sí que es la leche, ¿sabes? O sea, nos íbamos a sentar en la mesa y de repente viene gente y dice, oye, tú Pau, eres Pau. Arturo, ¿no? Pau, Tú eres, sí, efectivamente. Tú eres Arturo, tú no sé qué. Y dice, bueno, ¿y cómo lo sabes? No, es que te he reconocido por la voz. Bueno, claro, es que, a ver, Arturo y José, vuestra voz, macho, o sea, es que vamos,
muy clara, ¿no? Vamos, se os reconoce en cualquier lado. No os podéis esconder en ningún lado, ¿sabes? Bueno, Tetar dice, para dos inversores con idéntico carácter, formación y conocimientos, ¿cree que la suerte que tengan dependerá solo del azar? Si su respuesta es negativa, por favor díganos qué cree que puede hacer que uno tenga más suerte que el otro. Gracias. Bueno, a ver, es una hipótesis que nunca se da. Nadie tiene el mismo conocimiento. Bajo esa hipótesis, la respuesta es sí, el azar. Pero como no es así, pues será las dos cosas. Será el azar más lo que cada persona haya ido desarrollándose como inversor y se haya estado conociendo a sí mismo. Yo creo que Pero ha dicho será idénticos conocimientos. O sea que no te vale. O ya, sea, pero es que eso no existe. bueno, pues entonces... Claro, es lo que he dicho antes. Digo, es que esa hipótesis, digo, si fuera esa, solo que es idénticos conocimientos, Pues azar, idéntico está tal, claro. es azar puro. Claro. Pero como eso nunca se da, las Claro. personas evolucionan, pues son las dos cosas. Y puede tener el De todas mismo maneras- conocimiento y no tener la misma emoción. ¿Cuánta gente tiene el mismo conocimiento que el que tiene al lado, pero alguno le aprieta el botón y el otro no? De todas maneras, es el espíritu de la pregunta, ¿no? Pero que vamos, que lo de la suerte y el conocimiento es un tema bastante profundo, ¿eh? Es decir, sobre todo como lo que dice el Michael Mousen, que si quieres saber si es suerte o es conocimiento, intenta hacerlo al revés y a ver si consigues el resultado contrario. ¿Vale? Sí, O sea, sí, sí. que el que se crea que es bueno haciendo quinielas, que pruebe a hacer una quiniela de acertar 0 aciertos y luego me lo comenta. Tú eres una persona que hemos tenido varias conversaciones sobre el tema de la suerte y demás, y a mí me gusta mucho tu punto de vista. ¿Nos podrías dar un poco más de luz sobre cómo consideras la suerte en la vida de las personas y demás? ¿Me preguntas a mí, José? A ti, Manuel, sí, sí. Bueno, a ver, es evidente que la suerte tienes que tenerla, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la suerte de haber nacido en España, por ejemplo, ¿vale? Y ya de partida, bien. Y luego hay veces que la vida te coloca en un sitio u otro por suerte, no por ti, ¿vale? Pero dicho esto, lo que también soy un pleno convencido es que tú tienes que jugar con las cartas que te tocan. Y hay gente que juega la partida y da el mejor desempeño y entonces le lleva a mejor propósito y otros no. Y eso ya sí que no es suerte. Entonces, sí, bueno, creo que la suerte es primordial tenerla, ¿vale? Pero también es igual de cierto que es difícil que te pille la suerte acostado en el sofá, ¿vale? No va a buscarte, ¿vale? Tienes que trabajártelo, ¿vale? Entonces, bueno, yo sí que creo en que uno se hace a sí mismo, que uno le va bien en la vida gracias también a lo que hace. En eso soy un pleno convencido. Pero en medio de todo esto tienes que tener suerte. A veces, si no tienes salud, es una grandísima mala suerte y a veces no puedes vender y no depende de ti. Eso es cierto. Aunque aún así yo diría que en el 90% de los casos, dejando fuera pues, las cosas graves y demás, o que todo el mundo lógicamente sabemos que eso no por lo general yo creo que el requisito más importante para tener suerte, ¿vale? Es considerarte una persona afortunada. Yo creo que esto es cuando te consideras un tío afortunado y crees que tienes suerte y que vas a tener suerte, por lo general de una manera u otra acabas teniéndola. Yo no sé. Ese es un pensamiento muy personal mío, ¿no? Pero yo creo que es fundamental. Sí, Pienso hombre, yo. algo de eso hay, lógicamente, que es tu predisposición psicológica al asunto, ¿no? Si piensas que te va a ir mal y eres un poco cenizo en eso, pues a veces tu propia concepción termina llevándote a que te vaya mal, ¿vale? Pero eres tú la causa. Pero bueno. Bueno, fondo perdido, venga. Dice, como empresario e inversor, a la hora de seleccionar una empresa para invertir, ¿tiene más en cuenta los aspectos cualitativos y probablemente más intangibles de una empresa? Negocio, equipo directivo y humano, mercado, visión, misión, estrategia, ventajas competitivas, etcétera. ¿O cree que las variables fundamentales y más cuantificables
PER, ROCE, endeudamiento, BPA, etcétera, ofrecen más información y de mayor calidad? A ver, si la empresa tiene buen desempeño y tiene un gran modelo de negocio y tiene una gran dirección y tiene muchos aspectos cualitativos, al final lo tienen que reflejar los números. Vale, entonces para mí lo más importante es los números y la evolución de los números. Vale. Y aparte, también hay que considerar el tiempo que yo le puedo dedicar a esto. No soy un inversor value dedicándole 3.000 horas al estudio de una compañía, donde lógicamente ahí sí que tendrías que tener otros aspectos de competencia, de cualitativos, ¿no? Pero es que muchas veces los cualitativos es que tú te creas la película y te hagas tu... ¿vale? No sé, creo más en los números, ¿eh? Lo que pasa es que los números no hay que perder de vista que son un agregado. Sí, sí. Y todos los agregados, pues el ejemplo ya peor que un disco rayado con el Patreon. Bueno, Patreon esto de donar, que no lo voy a repetir otra vez. Pero lo del río, que un río de medio metro de profundo, pues si no sabes nadar, arriésgate a cruzarlo y tú verás. ¿Vale? Y el río de media tiene medio metro de profundo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un agregado, que te dejas todo el detalle, y cuanto más agregado, más compacto, pues en cierto sentido peor. Y por otro lado, que tienes que saber lo que está diciendo el numerito. Y tienes que saber cuándo puedes tener casos en los que el numerito es horrible, pero realmente te está expresando, o sea, realmente es porque es genial que sea horrible, ¿no? Por ejemplo, con el tema este de las empresas cuyo pasivo a corto plazo es mucho mayor que el activo. Y dices, ostras, pero si esto va a quebrar mañana. No, es que no va a quebrar mañana, tío. Es que les están financiando los proveedores. Claro. ¿Sabes? Claro. Es decir, hay que entender muy bien las cosas, ¿no? Claro, y sobre todo lo más importante es que eso no es una foto fija, sino lo más importante es fijarte en la evolución. Claro. Yo, vamos, los números lo cantan. Hombre, luego, lógicamente, te tiene que convencer el modelo de negocio y quién está al frente, si no, sería tontería invertir. Pero esos otros aspectos ya es dedicarle muchísimo más tiempo y hacer una inversión un poquito más discrecional. A mí me gusta más cuantitativa. Vale, Fernando, que hoy no sé si estará tan juguetón como el último podcast que hicimos. Dice, desde el punto de vista inversor, ¿prefiere una empresa o fondo puramente tecnológica o una empresa o fondo que se beneficie de la tecnología? A ver, no invertiré, o por lo menos eso creo, en ningún fondo tecnológico por el hecho de ser tecnológico. En una empresa tecnológica o en cualquier empresa, sí veo que tiene un buen modelo de negocio y crece bien y comprendo cómo gana dinero y los números son buenos. Y por supuesto también eso se lo aplico a las empresas que se benefician de la tecnología, no tienen por qué ser tecnológicas. No sé si contestan. Sí. No, hombre, al final es eso, es que prefieres las máquinas o las empresas que utilizan las máquinas. Quiero decir que es un poco también... Las dos cosas. Sí. No tengo por qué elegir, es que hay modelos de negocio buenísimos Claro. en los dos lados. ¿Sabes? Efectivamente. Buena respuesta. Luego dice, ¿en Uber y Lyft brindarán con champán los accionistas o solamente los que soltaron sus acciones al sacarlas a cotizar? Ni idea, pero vamos, los segundos ya han brindado, eso seguro. Esto ya tienen el Moët Chandon preparado ahí ya. Sí. Bueno, no sabemos si se han llevado la pasta o lo han utilizado para el negocio, ¿eh? Aunque bueno, estando metido el Venture Capital de por medio, pues... Hazte una idea. Algo sí sabemos, ¿no? Pero en Uber igual me equivoco, ¿eh? Pero creo que la valoración de bolsa es más baja que la valoración de algunas rondas de financiación que se han hecho, ¿eh? O sea que algunos no se están riendo, están llorando. Ya, eso también es verdad. De todas maneras, yo a Uber le veo a mí es, o sea, como el servicio me parece tan excelente, vamos, porque lo he usado muchísimo en Londres y a pesar de los, vamos, no sé ni cómo calificar, ¿no? De toda esta gente que está logrando
A ver cómo es la palabra para no herir susceptibilidades, pero está con su intolerancia y su aferrarse al monopolio, está perjudicándonos a casi todo el mundo aquí en España. Pues es una lástima que no podamos disfrutar de estos servicios pues como se puede hacer en otros países más libres, ¿no? Pero yo pienso que las cosas, al final, la fuerza de la gravedad lleva las cosas a su sitio y espero que pronto sea así, y Uber está muy bien posicionada para ello. Sí, esta semana estuve precisamente en las oficinas de Uber visitando al CEO, ¿sabes? Estuvimos hablando un poco del modelo de negocio aquí en España, ¿sabes? Y de lo sangrante que fue para ellos en Barcelona tener que despedir de la noche a la mañana 750 personas y tener que seguir pagando los leasing de los coches y las licencias. Vale. Es una vergüenza, vamos. Es una verdadera vergüenza, vamos. Además es que fue entrar en la reunión y vamos a hablar de un producto que tenemos y que si le venía bien o no. Y nada, él se lanzó. Los primeros 5 o 10 minutos fue un speech de que sus enemigos eran los taxistas radicales, no todos los taxistas, decían los taxistas radicales y los podemitas. O sea que, porque sí, donde habitualmente les están haciendo. Es que al final les revientan en el modelo de negocio y lo peor es que han afectado también muchas personas. O sea, que es que, hombre, que estas medidas son no benefician pues, a uno, claro, perjudican directamente los trabajadores, y indirectamente me parece un poco fuerte, pero vamos, digamos indirectamente los clientes, ¿no? Los posibles usuarios. Sí. O sea, vamos, y encima con tácticas ahí pues violentas y mafiosas, diría yo, vamos, vamos, me estoy calentando ya, no quería calentarme, pero vamos, me parece un atropello, ¿no? Como todos los monopolios, vamos, o sea, los monopolios establecidos por ley, ¿no? Eso me parece, vamos, un atropello, ya digo, vamos. La última pregunta decía, ¿cuántos Doberman son necesarios para mantener a raya a don Arturo? Ya hemos visto que ninguno. ¿Quién dice esa pregunta? ¿Quién? Es a Fernandito. Claro, Fernandito. Un recado envenenado para ti. A ver, él sabe mucho de eso. Don Arturo es un genio, ¿no? Un genio Tarconi. No. Sí. Precisamente esta semana estuve con sus amigos londinenses y lo describían también así. Qué buena gente son. Sí, muy buena gente, muy buena. No hay nada como tener buenos amigos. Exacto. Y también con Roy, también otro tío fenomenal. También es amigo, aunque lo hayas así individualizado. Lo he individualizado porque yo con Roy hablo más, ¿sabes lo que te quiero decir? No porque bueno, a los Javieres no los conocía hasta hoy, me parecieron los dos excelentes, o sea, que muy buena gente. Bueno, DM Iron MTZ. ¿Sabéis? Perdona, antes de que sigas por ahí. En ese grupillo, porque eres muy amigo de uno de los dos Javieres, también venía Daniel Lacalle de vez en cuando a estar con nosotros, ¿eh? Ostras. Sí, un celebrity ahí total. Ahora que se ha dejado el escaño ahí, el cuarto y tal, el cuarto que estaba en la lista de Madrid y tal, vamos, sí, un espectáculo era. Lo pasamos bien con él también, ¿eh? Porque yo sé que tiene levanta todo tipo de pasiones y de antipasiones, pero vamos, es una persona con la que puedes hablar de muchas cosas, ¿eh? Sí. Desde luego. Si lo has conocido también, pues tendrás opinión cualificada. Yo me lo pasé muy bien con él. O sea, había algunas, me pareció muy interesante lo que contaba, siempre pero vamos, o sea, a mí, pues dentro del cariño que le tengo, el que se fuera así con el PP me produjo un poco de decepción, ¿no? Por las cosas que decía. Lo que pasa que, claro, cuando uno se mete ya en el mainstream cada vez más, pues se hace más mainstream, ¿no? Por mucho que quieras no serlo, ¿no? Entonces, pero bueno, igual la única forma de hacer los cambios no es vía revolución, es desde dentro, ¿no? Y llegar a compromisos y transigir y todo eso. No sé, yo ya digo que no entiendo para nada, pues sabiendo de dónde venía, cómo puede acabar en un partido
pues socialdemócrata, ¿no? Pero bueno, él decidió hacer eso. Pues algo similar me pasó a mí, un profesor que tenía muy bien considerado en el IES, José Manuel Campa, que terminó siendo secretario de Estado de Economía, ¿no? Con Zapatero. Jolín, ese hombre es de lo mejorcito, vamos. Y Nos era hizo una máquina. no, era y lo una es. máquina. Nos hizo un favor a toda España, hombre. Y era una máquina, pero oye, pues nada, oye, estuve allí y me sorprendió muchísimo porque yo de oírle, no, tampoco te daba color político, ¿no? Pero sí, hombre, sus ideas eran bastante liberales, ¿no? ¿Vale? Y cuando le ves en un gobierno socialista parece que te extraña, ¿no? Pero nada más. No, Es que los socialistas pueden hacer de todo cuando están en el gobierno. Eso no os habéis enterado aún. Porque cuando toman políticas, ciertas políticas como las que tomó el gobierno de Zapatero, si lo hubiera hecho la derecha, lo de los chalequitos amarillos, esos habría sido, vamos, no sé cómo calificarlo comparado con la que se habría liado aquí. Vamos, que yo no soy ni de unos ni de otros, pero yo soy como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un libre pensador. Eso es. Pero vamos, José Manuel Campa es un hombre top y además, de hecho, yo creo que iba a ser ya supervisor bancario europeo, vamos, o que vamos, está por encima, y el hecho de que esté con un partido u otro, yo creo que eso ya a lo mejor ya no trasciende a otro tipo de historias, es lo que a lo mejor hasta hace un favor a todo el mundo, no lo sé. Bueno, continuamos. DM Iron MTZ dice, ¿podría describirnos su proceso inversor y sobre todo cómo llegó a él? Bueno, esto yo creo que ya lo has contestado, ¿no? Sí. Vale, pues entonces pasamos a la siguiente, que será la de Andrés01. Pregunta para los cuatro si puede ser. Si les dieran a elegir, ¿preferirían elegir en el negocio de las gestoras Value nacionales, si estuvieran disponibles, o en los fondos de dichas gestoras? ¿Contestamos los cuatro o qué? Sí, bueno, vamos por orden, así empieza tú, que eres el invitado, y vas a estar más jodido con lo que digas. No, bueno, yo en las dos cosas. Yo a las dos cosas le veo valor. A la propia gestora y a ¿Hay que hablar desde un punto de vista ético no, pero ojo que te está diciendo si te dan a elegir. O sea, entiendo que es que si tienes que elegir una cosa o la otra. Pues entonces en la gestora. Vaya, es que de tonto, vamos, o sea. Yo también. Hombre, y teniendo en cuenta, pues, hablo por mí en mi situación personal, vamos, no tengo ninguna duda, vamos. Sí. Esto yo creo que lo explicó un día Fernando hablando con él, que dijo, todo el mundo hablando del MSCI World, MSCI no sé qué, me dice, aquí lo que hay que invertir es en el MSCI, hombre. Totalmente. Pero bueno, esta respuesta que estamos dando tiene su miga, ¿eh? Bueno, oye, Bestinver durante un tiempo estaba directamente metido en Aberdeen como gestora. Porque cotiza y, oye, tiene su valoración y perfectamente, ¿por qué no? A ver, o sea, yo es que, bueno, ya sabéis, todo el tema de cuando he invertido y tengo posiciones de private equity, precisamente porque al final no dejan de ser, digamos, modelos de negocio que en la parte de la gestión de los fondos, pues precisamente es como una gestora, pero con las comisiones estas del 220 y demás y tal. Entonces, claro, o sea, decir, son negocios muy rentables, y T. Rowe Price también muchas veces pues, está muy tentado de comprarla, porque en efecto, pues hablábamos antes del software as a service, pero también aquí es un poco similar, ¿no? O sea, quiero decir, aquí una vez ya tienes una cartera hecha y definida y tal, hablamos siempre de gestoras value nacionales, un poco. Pues al final tampoco necesitas, es decir, si con 5 personas funciona, pues igual tampoco tienes que ponerte en 50, ¿no? O sea, si realmente aumentas tus activos en una proporción similar. Entonces, claro, son negocios que entiendo que, y sobre todo cuando si tienes comisiones pues importantes, desde luego es un buen negocio, entiendo yo. Más cosas. Especulata dice, ¿qué le impulsó a hacerse empresario? ¿A qué tuvo que renunciar? Supongo a mucho y enorme sacrificio al principio. ¿No cree que es un error que haya académicos que no conocen otra cosa que el sueldo de profesor universitario que impartan asignaturas como emprendimiento o empresa?
Muy talebiano esta pregunta, ¿no? Sí, Es muy a buena, ver, ¿eh? A mí me gusta sí, mucho. es muy buena, sí, sí. A ver, además lo recuerdo que precisamente en la carrera de informática tuvimos en la última, de los últimos años, nos dieron una asignatura de economía y la verdad es que, o de gestión de empresas, y vamos, muy alejado de la realidad porque lo daba un teórico, ¿vale? Y entonces, eh, eso en cuanto a la segunda parte de la pregunta. En cuanto a la primera, de lo que es que me impulsó a ser empresario, pues nada, o sea, una fue pues que con mis compañeros pues decidimos echarnos adelante y yo soy un tío comprometido, que lo queríamos echar por adelante y no me bajé del burro, ¿vale? Y ya está, ¿sabes? Entonces, y los primeros años durísimos, o sea, cerca de casi 3 años sin ingresos, ¿vale? Es decir, y echando más horas que un reloj, pero sin exagerar, ¿eh? O sea, pues de hablar de sábados, domingos, pero y llegar muchos días a las 3 y a las 4 de la mañana a tu casa. Muy muy duro al principio, pero oye, ahora no me arrepiento, ¿no? Pero tampoco es que yo tuviera allí una espinita diciendo, es que quiero ser empresario, tal, ¿no? Que va. Yo creo que la vida me puso ahí y como sí es cierto que si me subo a un proyecto, pues en general no me bajo, ¿vale? Pues eso es lo que me ha hecho estar aquí. Y el aspecto este de duro y fracaso y tal, pues imagínate, en mi época y en informática, pues mis compañeros ya tenían buenos puestos, eh, estaban trabajando ya en buenas empresas, cobraban buenos sueldos y el tonto de la película era yo. Así que Sí, ese es el proceso, sí que es verdad. Bien, Wage dice, creo que tenía alguna experiencia en este tema. ¿Qué nos puede contar del campo andaluz y en particular de los olivos? Tienes amigo güey, alergia, ¿no? Al polen del olivo ahora. Ame- amigo güey, sí que además el tío es de Almería, si Sí, lo sí, recuerdo. un maquinón. Sí, 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 efectivamente. Nada, bueno, yo creo que lo he comentado en el propio foro. Eh, yo tengo alguna inversión en olivos porque soy de Jaén y tengo allí Un una familia, latifundio. ¿vale? Sí, sí, vamos. ¿Sabes? Cosita pequeña familiar, ¿sabes? Y bueno, pues ha sido mi peor inversión, sin duda, ¿vale? Es decir, no merece la pena. Es inversión en olivar extensivo, eso hay realmente que reconvertirlo. El precio del aceite no deja de ser una commodity. Una commodity, pues conforme se está vendiendo allí, ¿no? Que es que vienen a comprártelo, no estás diferenciándote, ¿no? Entonces al final lo único que tienes es una fábrica vieja, que son los olivos extensivos, ¿vale? Y una presión tremenda porque tu producto cada vez vale menos, ¿vale? Entonces tienes dos opciones, o aguantarte o reconvertir tu fábrica a algo más nuevo y reconvertir tu fábrica realmente a un olivar intensivo. Es mucha más inversión, etcétera, y tampoco estoy muy convencido de que sea una buena elección porque al final, si tu producto que tú vendes es indiferenciado, que es el aceite, por muy bueno que es, que lo es, pero en realidad vienen a comprártelo, salvando que te dediques tú realmente pues a todo el proceso, a la comercialización, a la marca, a la exportación, etcétera, yo creo que no merece la pena y como yo no tengo tiempo para esas cosas, es una pequeña explotación allí, nada, es un error gordo. Una trampa de valor. Eso, una trampa de valor. Vale. Jack Manger dice, como empresario e inversor en activos financieros, ¿podría hablarnos de sus pros y contras en ambos caminos? ¿Dónde está más cómodo? ¿En cuál obtiene mayores ROIs? ¿Qué senda nos recomienda a los que venimos por detrás? Bueno, a ver, es evidentísimo que la mayor compounder es si uno se crea su propia empresa, ¿no? ¿Vale? Es decir, si tú te la creas y se te da bien, compone muchísimo más que cualquier inversión que hagas
financiera en una empresa normal de activo, digamos, de renta variable cotizada en general, otra cosa es que alguien haya pillado Amazon en sus inicios, ¿no? Pero yo hablo en general, ¿vale? Tú compones más si creas tu propio negocio. Ahora, pues eso, apáñatelas con el riesgo y todo el empuje y la dedicación que le tienes que dar, ¿no? Y bueno, pues luego lógicamente en una etapa posterior donde tú ya vas teniendo unos ingresos o tienes algo de capital, pues es lo que me mueve a estar en los mercados financieros. O sea que a ver si puede ser que gane algo de dinero, no solo por mi trabajo, sino también por las rentas del capital, ¿no? Os habéis quedado muy callados. No, sí, sí, No, sí. perfectamente. Está claro. Comparto plenamente, ¿eh? Además es que suele ser así. O sea, al final el emprender, yo creo que hay muchos mitos en un sentido y en otro. Emprender, yo creo que es apasionante a la gente que le gusta emprender, pero no está exento de riesgos. O sea, yo creo que es como cuando a veces ha puesto muchas veces el ejemplo de que es mejor si montar un bar o comprar acciones de McDonald's, ¿no? Quizás esos son los ejemplos más extremos también, ¿no? Porque los Sí, bares pues son digamos tremendamente esclavos, ¿no? O sea, a no ser que lo hagas de una forma que logres diferenciarte mucho y que seas el tío que vende solamente pues el mejor chuletón del barrio o lo que sea, ¿no? Y que viene gente de todos los lados y solo abres para la cena. Pues en general sí que es verdad que en esos casos quizás es más, te puede salir mejor, por así decir, el haber invertido en un McDonald's que no en haber montado eso. Pero en general, claro, o sea, es decir, los mercados de renta variable, la rentabilidad esperada, yo creo que para el común de los mortales, pues es la que es, ¿no? Y tampoco te vas o sea, o eres un mega máquina y generas un alfa de la leche y te logras, digamos, separar de los índices a lo bestia, o no sé, pienso yo, ¿eh? O sea, eso sí, es. sí. Pero a mí me gusta también decir eso, que el riesgo está. Eso es una cosa que la gente no suele decirlo. Bueno, seguimos entonces. Damian PB dice, ¿nos podría decir qué opinión le merece Nvidia? No tengo opinión. Bueno, creo que habrá crecido mucho pues al borde del rollo este de los Bitcoin y demás, ¿no? Pero vamos, no tengo opinión. Sé que ha bajado algo más, pero no sé si está en valor. No tengo, no me puedo ayudar. Calimero Rex dice, dado que parece que por fin la humanidad va a lograr de aquí a un par de años el canal de comunicación interestelar definitivo, acontecimiento histórico progresivo desde el descubrimiento del Tam-Tam, me refiero evidentemente al 5G, me gustaría conocer su versada opinión, y no es broma, Segado, sobre dos empresas fuera de los mastodontes empresariales interesados en esta cuestión. Me refiero a Applied Materials y Skyworks Solutions, considerando que si bien ambas me gustan a precios un poco más rebajados, por la que me decanto es la segunda. ¿Qué opina usted? Ni idea. No le puedo ayudar. A mí lo del 5G, si puedo decir algo, es, Puedes. es, es como lo del 4G en su día. Vamos, es decir, esto es Totalmente. como ir haciendo nuevas carreteras, ir actualizando y tal. Vamos, no tiene mayor. Nadie se va a forrar por hacer 5G ni Cristo que lo fundó. ¿Vale? Es decir, no caigamos en tonterías como las que se dio algún gestor en su día. Es decir, esto es pues evolución de la tecnología, pero es evolución incremental, ¿eh? No es nada, no es evolución así de saltar a la quinta dimensión. Totalmente. Y aquí habría que aprovechar también bueno, darle las gracias a Calimero por el apoyo que ha tenido para con nosotros el proyecto del foro. Sí. Y que bueno, que le enviamos un polo para que parece que no ha llegado. Intentaremos hacerlo de nuevo y a ver si pronto podemos irnos con Emilio y demás todos a comer juntos. Ya te dije que mandarlo en bolsa de plástico transparente es una marca muy golosa, tío. Es que, macho. Pusimos la dirección bien y todo, ¿eh? O sea, yo lo envié personalmente. O sea, no es que fui yo a correos a enviarlo y El problema es que se veía más dividendos, tío. Exacto, Hay que exacto. decirlo todo, macho. Hay que decirlo. Los carteros de allí de mi municipio están enloquecidos por la moda.
Continuamos. Sir Hal dice, me gustaría preguntarle a don Manuel si tiene alguna opinión acerca de Amazon. ¿Puede seguir creciendo más? ¿Se le pondrá algún límite por parte del regulador? ¿Considera que a precios actuales puede ser una buena inversión? Y abusando de su paciencia, ¿considera una oportunidad de invertir en jd.com como el posible nuevo Amazon chino? Ujú. Bueno, de Amazon ya he hablado y de hecho Sí. entré Mm. en diciembre. A largo plazo la sigo viendo, ¿eh? O sea, que quiero decir, el que la quiera comprar para no venderla en el futuro, yo desde luego la sigo viendo, ¿vale? O sea, me parece estupenda. ¿Sabes? Si está más barata o más cara, pues tampoco te lo puedo decir, pero llega y será un poco más dependiendo de cuándo empiece a generar más pasta, que yo creo que va a generar cuando decida dejar de crecer, ¿no? ¿Vale? Pero de momento está invirtiendo mucho en crecer. Y sobre JD no tengo opinión. Vale, F. Gabriel dice dos preguntas. ¿Considera que merece más la pena invertir nuestros recursos financieros en crear una empresa o es mejor comprar empresas ya existentes? ¿Cómo, perdón? No, Sí, sí. es que ¿Considera que merece más la pena invertir nuestros recursos financieros en crear una empresa o es mejor comprar empresas ya existentes? Imagínate que pues estás pensando entre crearte tú una empresa que fabrique sillas, ¿vale? sí, sí. O comprar una empresa ya que esté a la venta que fabrique sillas. Yo había entendido que se refería a comprar empresas en el mercado, vamos. Sí, claro. Yo no lo sé, es que Yo por la inmensa, depende de la persona. si es en plan invertir en empresas cotizadas y tal, yo pienso que para la inmensa mayoría de las personas lo segundo es mucho más atractivo. Sí, Yo lo bueno, entiendo más como lo decía y demás, ¿eh? Yo creo Bueno, que... ya, ya. Y en ese caso, por lo general, suele ser muchas veces mejor comprar una empresa ya existente, pero vamos, eso Ya. Sí, también depende del precio y de todo, pero claro, ya entras, claro, los añitos que se comió Manuel, sí. pues probablemente ya te los evitas, ¿no? Entonces correcto. Sí, eso sí bueno, a que... ver, en mi trayectoria, claro, no os he comentado mucho más detalle y demás, pero vamos, que en mi trayectoria también he comprado alguna empresa, también la he vendido, también, Bueno, pero eso para el siguiente pero, podcast. pero eso para el Venga, siguiente podcast, ¿vale? sí. Pero que no sé, vamos, depende. Vale. Dice, esta para los cuatro. ¿Qué opinan del sector del agua? Es un tema que se ha hablado y escrito mucho, pero sin embargo, a la hora de invertir, parece el gran olvidado. Cuando hay quien dice que las próximas guerras no serán por petróleo, sino por agua, si no lo están siendo ya. Yo no tengo opinión, me gustó mucho Mad Max y me sigue gustando, pero ya está. Hasta ahí llego. Manuel, Yo no tengo opinión concreta de en cuál sí o cuál no, pero sí que pienso que esto es como que muchas veces al albor de que un sector va a petarlo, de que lógicamente tiene que haber cambio allí, no significa que todas las empresas que estén allí ganen dinero. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, eh, te puedes creer la película de que hay que invertir o que va a haber un cambio pues en ese modelo de negocio y que el agua pues lo va a petar y demás, pero eso no significa que las empresas concretas que estén ahí lo hagan y ganen dinero, ¿eh? Entonces, El Michael Berry llevaba aquí, yo no sé, llevaba ya un tiempecito apostando por todas las empresas del agua, ¿no? De estar más preocupados por el agua que por el petróleo. Y yo lo que conozco así de las empresas que me quedan de la mano, sí reconozco que las empresas a lo mejor que se dedican a temas de servicios y que pueden ser grandes, pues podemos tener en la cabeza a lo mejor Fomento de Construcciones y tal, todas las divisiones que tienen con respecto a lo que es el agua son las más rentables y las que menos problemas dan. Eso parece que es una realidad. sí, hombre, hay muchas. Está Veolia también en Francia. Bueno, el mismo Brookfield Infrastructure Partners tiene también una parte que es de agua. O sea, yo creo que... Pero yo me quedo con lo que ha dicho Manuel, ¿eh? O sea, yo creo que sí que es verdad que muchas veces un sector puede tener un futuro muy prometedor o muy brillante y precisamente por eso atrae a un montón de competencia y aquello se convierte en un baño de sangre que no sale vivo más que, vamos, y sale muy dañado porque la competencia era tan sumamente dura en un momento determinado que vale a veces más la pena pues eso, entrar cuando ya realmente están
más consolidados los ganadores, porque es muy difícil saber. Además es que es un sector muy de utilities si nos ponemos Muy regulado, ¿no? y Sí, muy regulado, entonces no cualquiera puede entrar ahí, pero vamos, pues, no, que sea, es un buen sector, eso desde luego. Vale, una última pregunta, espero que me llegue tarde, está para J. Bass. Dice, en el sector automovilístico parece que solo se habla del coche eléctrico, pero yo creo que los vehículos de pila de hidrógeno van a jugar un papel importante. ¿Cree usted que merece la pena invertir en empresas como Air Liquide o Pentair, o piensa que el mercado del hidrógeno se lo quedarán las petroleras clásicas? Aquí hay dos preguntas. O sea, la primera parte es quién va a ser la tecnología que se vaya a imponer. Esta es una de las cosas que siempre pues comento bastante, porque digamos que hay mucho ruido todavía y efectivamente lo que él está diciendo pues es una realidad. Las baterías de pila de hidrógeno, incluso otras también que creo que van con temas de componentes salinos y demás, pues probablemente puedan ser opciones muy a tener en cuenta, ¿vale? Pero realmente todavía no se sabe quién va a ser el claro ganador, ¿no? O sea, al final ahora estamos en la etapa en que todavía está el VHS y el beta conviviendo o ni siquiera ha salido quizá todavía el VHS o el beta y están todavía y de aquí a un tiempo pues se sabrá realmente pues cuál es la que se va a quedar. Hay que tener en cuenta que muchos digamos metales raros y demás que llevan las baterías pues cuesta un huevo y parte del otro de extraer y demás. Entonces la segunda parte que dice si merece la pena invertir en empresas como es Líquido Penter, pues desde luego. O sea, es decir, no hablo de precio, o sea, pero desde luego tienen un modelo de negocio que es de ingresos recurrentes y con el tema de los gases pues hay una cantidad de digamos de producto amplísimo, aparte gases para temas médicos, gases para industriales, hay muchísimas, yo creo que son compañías, ambas que ha dicho, son muy buenas, ¿no? También está Linde, o sea, hay un montón y desde luego son negocios que a mí no me importaría lo más mínimo tener, lo que pasa es que al final... ¿Y si se quedarán en este mercado, si se lo quedarán las petroleras clásicas? Pues esto es muy probable que cuando haya mucho negocio, pues también pues querrán entrar también, ¿no? Y de hecho, pues si te vas a Repsol ahora, pues ya puedes repostar en algunas gas natural GLE, ¿no? Y el GLP o no sé qué. Y claro, pues se van a meter. Esto es un proceso de cambio que cada vez van a haber más coches eléctricos y las electrolíneas del futuro, que todavía no se sabe cómo van a ser, pues van a estar. Igual llegarás y te cambiarán toda la batería y la batería será de una compañía o habrán cargas ultra rápidas o todo esto pues no se sabe. Pues nada, yo creo que hemos repasado, no sé si os queda algo por decir, ¿os queda algo que queréis comentar? Nada, que nos llaman a cenar. Muy bien. Nada. Pues nada, Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy aquí. Yo creo que vamos, que se nos quedan muchas cosas por hablar, pero esperemos que pronto puedas volver de nuevo y a darte las gracias por tu tiempo y espero que te haya gustado la experiencia. Sí, me ha encantado. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Nada, gracias a ti, desde luego. Muy bien, amigos, pues que tengáis una buena semana y bueno, a ver cuándo... ¿Tú sabes cuándo va a ser la próxima grabación, Arturo? Dilo tú, que a mí me da la risa. No, te la dejo a ti. No, que yo ya estoy en fases creativas más altas. Venga, dale. Eso, bueno, cuando tengamos más Patreon. Hay un aplauso. Aprendemos lentamente pero inexorablemente. Muy bien. Bueno, pues nada, amigos, oye, muchísimas gracias y nada, que tengáis una buena semana. Un abrazo, Venga, amigos. gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.